Bienvenidos al canal de historias bélicas que merecen ser contadas. Hoy estamos aquí con el Ortega para hablar de un tema muy interesante y que yo directamente no he tratado en el canal. De la Luftwaffe casi nunca suelo hablar y básicamente va a ser de la primera escuadrilla azul. Para ello tenemos a Daniel, como digo. Un saludo, Daniel, ¿qué tal estás? Muy bien, Sergio, ¿qué tal? Encantado de estar por aquí una vez más, que hacía mucho tiempo que no nos veíamos, pero bueno, ya sabes, entre trabajo, estudios y demás, pues no da la vida. Así que bueno, encantado de estar aquí para charlar contigo de un tema que yo sé que va a gustar a la audiencia porque, como bien decías, nuestro gran amigo y maestro de maestros en cuanto a tema de División Azul, Carlos Caballero, ya pasó por aquí unas cuantas veces, pero claro, a veces la infantería es la que roba todo el protagonismo de programas, de podcast, de todo, y como que en este caso, en el español, pues la hermana pequeña, a todas luces, es la escuadrilla azul. Así que bueno, vamos a poner un poco el foco de atención hoy en la primera de esos 5 relevos, porque la escuadrilla azul la podemos considerar una entidad completa en la que se fueron produciendo varios relevos. En esta ocasión vamos a hablar de la primera escuadrilla azul o el primer relevo de la escuadrilla azul. Sí, en eso quería incidir, que todos conocemos, ¿no? O más o menos entiendo que todos conocemos lo que fue la División Azul. Se estima que en torno fueron a los 45.000, 50.000 soldados, ¿no? De infantería que fueron a Rusia a combatir, pero lo que fue la participación de los pilotos españoles en la Segunda Guerra Mundial pasa más desconocida. Entonces, nada, dejaré aquí tu libro, que lo estamos viendo ahora, que tiene sobre el tema, y también se dejará el enlace en la descripción. Pero lo primero que te quería plantear es cómo surge esta escuadrilla, porque la Ujú. historia, como digo, de la infantería ya la conocemos, pero vamos a irnos ahora al aire. Muy bien. Pues lo que es la organización de la escuadrilla azul va a seguir un camino paralelo a lo que es la infantería. Seguro que muchos tienen ahora mismo el recuerdo en mente, han leído libros o por lo menos les ha sonado un poquito el tema de que lo que es el contingente español de voluntarios se empieza a formar en casi cuando se está produciendo la operación Barbarroja. Quiero decir que estamos hablando de junio del 41, cuando se produce ese ataque de Alemania contra la Unión Soviética. Es decir, en ese mes de junio, pues muchos españoles se quedan realmente asombrados, es decir, madre mía, pero los alemanes están atacando finalmente a la Unión Soviética. Era algo que más o menos se mascaba en el ambiente, no solo en España, sino en toda Europa prácticamente. Había expectativas de ese inminente ataque. Bueno, pues esto, como bien sabéis, se produce en esas fechas, ¿no? 21, 22 de junio del 41, y estamos en un ataque sin precedentes. Estamos hablando de que los alemanes destinan más de 3 millones de hombres a un frente que va a ser muy complejo, muy extenso. Si tiramos una línea desde el Mar del Norte hasta el Mar Negro, estamos hablando de una línea de 1.500 kilómetros, que lógicamente con todos los pliegues que va a tener la línea, perfectamente puede superar los 2.000 kilómetros de extensión. Un frente inabarcable, insisto. Decenas os podéis imaginar, de divisiones, bueno, ciento y pico divisiones, varias flotas aéreas. Es que no, o sea, yo creo que a día de hoy, por mucho que estudiemos el tema, no somos capaces de alcanzar a comprender la magnitud de esta operación Barbarroja. Es tremenda, las cifras son tremendas. Invito a todos los lectores a que, bueno, y oyentes y televidentes, como los queramos calificar, a los que estéis al otro lado de la pantalla, que profundicen un poquito en los libros, si a lo mejor no les suena un poco el tema de lo que es la operación Barbarroja, pero estoy seguro que muchos ya conocéis de qué va esa operación tan grande, que a la larga va a ir arrastrando a otros países europeos, como por ejemplo Rumanía, Bulgaria, Croacia e incluso Finlandia al norte, pero es que también van a surgir voluntarios de otros países, en este caso pues ya más lo que es el extremo opuesto del mapa, en ese caso los españoles. Para que os hagáis una idea, en ese mes de junio del 41, en España hay un porcentaje importante de la población que ha sufrido en sus propias carnes lo que son los espantos de una guerra civil. Y ha habido un vencedor, ha habido un bando derrotado, y claro, en este caso hay muchos españoles que han pertenecido, todavía siguen perteneciendo, se consideran lógicamente vencedores de esa guerra civil, y que están culpando de alguna forma al comunismo
como ideología de todos los males que se han ocurrido en España en esa contienda civil del año 36 al 39. Hay gente que no ha llegado a participar en esa contienda civil, hay gente que sí que ha participado en esa contienda civil y que cuando estalla esta guerra en el este enfrentamiento ya abierto entre Alemania y la Unión Soviética, que recordemos, hasta no hacía mucho habían sido aliados, tenían ese pacto de no agresión, pues estallan las hostilidades. En este caso en España, como hemos visto en otros programas aquí en el canal con Carlos Caballero, el sentimiento de querer seguir luchando, en este caso contra el comunismo en su propio terreno, es algo que va a despertar el entusiasmo de miles, y cuando hablo de miles no hablo de 2.000 o 3.000, hablo de decenas de miles de españoles que quieren enrolarse en la unidad, en este caso la División Azul, pero también en la aviación. Es decir, como todos sabéis, lo que es la Wehrmacht está compuesta por 3 ramas, el GIR, la infantería, la Luftwaffe, la Fuerza Aérea y luego la Kriegsmarine, la Marina de Guerra. Pues también en la Kriegsmarine habrá algunos voluntarios españoles, o sea que esto es algo que también llama mucho la atención. En el caso nuestro, para que os hagáis una idea, ya en esas semanas, fechas inmediatas a ese junio del 41, cuando se produce ese inicio de la Operación Barbarroja, Falange Española es un movimiento que tiene mucho peso en ese momento en la sociedad española. Lógicamente, con la aprobación de Franco, se da, insisto, es un tema ya casi más en la esfera política, pero que merecería un programa aparte, pero así en resumidas cuentas, se empieza a gestionar lo que son los banderines de enganche para que los voluntarios puedan inscribirse para esta lucha contra el comunismo en tierras de la Unión Soviética. En el caso de la aviación es lo mismo que en la infantería, lo único que a menor escala. En cuanto esta, insisto, esta organización, Falange Española, propone la organización de las unidades, pues que tienen que ir al frente a combatir contra la Unión Soviética, etcétera, etcétera, hemos visto que en la División Azul hay banderines de enganche que en un solo día están duplicando, incluso triplicando la tasa de voluntarios asignadas. Es una auténtica locura, ¿no?, de la cantidad de gente que había dispuesta para ir al frente. En la aviación ocurre 3/4 de lo mismo. Pensad que en este caso el Ejército del Aire tiene previsto pues, mandar un apoyo y considera que con una escuadrilla de momento va a ser suficiente. Una escuadrilla de la época, pues para que nos hagamos una idea un poco con la comparación, con una escuadrilla de la Luftwaffe estamos hablando de unos 100, 120 hombres. ¿De acuerdo? O sea, fijaros la cantidad de gente que había en el Ejército del Aire español y en los cuarteles empiezan a presentarse voluntarios. Es decir, no cogen a nadie y le señalan, tú te vas para Rusia. No, todo el mundo que se presenta a esta unidad lo hace de forma voluntaria, absolutamente todos. También el tema es un poquito complejo porque lo que es esa fase inicial del mes de julio, el comandante que es designado para mandar estas cuadrillas es el Ángel Salas Larrazábal, uno de los ases de la caza española durante la Guerra Civil Española, en este caso en el bando nacional, con al menos 16, 17 derribos acreditados. Es un comandante que es el heredero de la figura de Joaquín García Morato, el as de ases de la aviación nacional durante la Guerra Civil Española con 40 derribos acreditados. Mucho seguro que ya sabéis, Morato fallece en accidente aéreo recién concluida la Guerra Civil Española y el heredero natural de la caza, en este caso de los pilotos de caza del Ejército del Aire Español, va a ser Salas Larrazábal. A él se le encomienda, ya con el grado de comandante, ya había sido ascendido años antes, pues se le encarga esta misión. Claro, hay un problema. ¿A quién escojo? ¿A quién escogemos dentro de toda esta cantidad de pilotos que hay tan buenos y tan excelentes en el Ejército del Aire? Pues la decisión fue realmente compleja. Se va a hacer una pequeña mezcla entre pilotos con mucha experiencia. Hay gente, así por un poquito citaros un pequeño resumen, lo podéis encontrar tanto en el libro como en el cómic histórico que publicamos hace ya un tiempo. Vais a ver una relación de 17 pilotos. Va a estar encabezada la unidad por el propio Ángel Salas Larrazábal y se va a nombrar a un comandante inspector, que es su viejo camarada, el comandante Muñoz, que de alguna forma va a estar haciendo las veces de comandante que va a estar de apoyo para ir recopilando información y para, sobre todo, ir instruyéndose cómo se forma la escuadrilla y cómo se va a desarrollar la lucha posteriormente en el frente para asumir el relevo de la segunda escuadrilla. Bien, pues a estos 2 hombres les van a seguir otros 15 pilotos. Hay 3 capitanes, Allende, el capitán Aristides y el capitán Bayo, y 17
En total, pues si echamos cuentas, otros 12 pilotos, todos con el grado de teniente, algunos con el cargo, entre comillas, provisional, porque son aviadores que, insisto, han participado en la guerra civil, otros pues acaban de concluir su formación como pilotos ya en toda regla, no de esa forma un poco improvisada que se hacía a veces en la guerra civil española, pero por poner un caso, por ejemplo, el capitán Aristides tenía 17 derribos acreditados, el capitán Bayo tenía 11, el capitán Allende tenía 7, y luego ya tenemos a otros pilotos célebres de la aviación, en este caso de la caza, durante la Guerra Civil Española, como por ejemplo el teniente Ibarreche con 7 derribos, Emilio Connor con 6, etcétera, etcétera. Estamos hablando de gente que sabía lo que era volar un avión de caza. También nos llama la atención que hay varios pilotos que no tienen ningún derribo, pero que han hecho la guerra, han estado participando en la Guerra Civil Española y ya tienen esas nociones suficientes para ir al frente. Cabe decir que todos estos pilotos, la gran mayoría, no conocen lo que son lo que es ponerse a los mandos de un Bf-109, que es al que nos vamos a ir metiendo poquito a poco de forma progresiva. Ellos han hecho la guerra en un Fiat CR32, en un biplano, y lo que es el Bf-109, algunos pues sí que lo han conocido, sí que han incluso subido a la carlinga del aparato, hecho algún vuelo, pero no son pilotos 100% habituados a ese aparato. Sí que hay algún aviador dentro de la escuadrilla que sí que lo era antes de ir a Rusia, pero para que os hagáis una idea, el promedio de pilotos de momento no había recibido formación específica en el uso de un Bf-109. Pues para que os hagáis una idea, lógicamente, pues hasta que se produce la partida del contingente español, pues tenemos una serie de vuelos de prueba, en este caso en el aeródromo de Barajas. ¿Vale? A ellos se les convoca en Getafe, ¿vale? Lo que es la unidad, personal de tierra, personal de vuelo, son convocados en Getafe para que se vayan incorporando a lo largo de ese mes de julio. En esos días, entre que llegan unos, llegan los otros, los pilotos, algunos de ellos, hacen unos vuelos de suelta que llaman, unos vuelos de prueba con el Bf-109 en este aeródromo, como os digo, de Barajas. Ha habido muchas personas que esto lo han negado categóricamente, yo no sé en base a qué. Yo aquí delante tengo las hojas de servicios de muchos de estos pilotos y aquí constan varios vuelos, por ejemplo, del comandante Salas en Barajas, y son vuelos cortos, simplemente para habituarse a lo que es el despegue, hacer un par de vuelos alrededor y tomar tierra. Son vuelos cortos, no son vuelos de adiestramiento puro y duro para ametrallar objetivos en tierra, etcétera, ¿de acuerdo? Pero hay constancia de varios pilotos, y lo tengo aquí delante, de esas hojas de servicios, esas hojas de vuelo, que están a disposición en algún que otro archivo histórico militar. O sea que esos son los orígenes más básicos, de la forma más resumida que podemos decir, de la Escuadrilla Azul: convocatoria a todos los voluntarios, selección por parte de Ángel Salas Larrazábal, y a finales ya casi de julio tenemos la unidad preparada. Cabe decir que, lógicamente, los pilotos, como hemos dicho, son 17. Para llegar a esos 113 que van a formar en total la unidad, hay que seleccionar a gente muy valiosa en sus respectivos oficios, ¿de acuerdo? En una escuadrilla, lógicamente no puedes mandar solamente a unos pilotos, no tendría ningún sentido. Necesitas un personal del escalón de tierra, como por ejemplo, pues mecánicos, armeros, gente de intendencia, sanidad, ¿de acuerdo? Conductores, y ya lo que es el soldado de escolta y protección puro y duro. Así que veremos, hay una serie de personajes que iremos desgranando a lo largo del programa, que tuvieron su importancia. Sí, es lo que te iba a comentar, que en comparación con la infantería, que pues al final se van a producir decenas de miles de solicitudes para entrar, y aunque pues en esa primera partida se intenta filtrar lo máximo posible, aquí, en cuanto hablamos del aire, aquí tenemos que ese filtro todavía es mayor, Ujú. porque apenas hay 110, 120 plazas. Entonces, está claro que lo que comentas de que se tuvo que hacer un filtro exhaustivo y llevar a los mejores, y sobre todo, pues eso, ases, que ya Ujú. eran, o sea, bueno, que se habían convertido en ases en la guerra civil, pues es muy importante. Y no sé si podemos avanzar ya a su llegada a Alemania, ¿vale? Ujú. De esta primera escuadrilla. Si una vez llegan allí, pues, ¿cómo es su adaptación? Quiero decir, ¿van a tener dificultades para adaptarse
al B-109, los instructores alemanes que les fijan a lo mejor pues una forma de actuar muy diferente a la que habían desarrollado con la guerra civil. Me consta además que muchos de estos pilotos, o sea, ya habían tenido relación con los Ujú, aviadores alemanes que habían venido a la guerra civil y demás, o sea que bueno, entiendo que bueno, va a ser una mezcla de todo y que no van a tener especial dificultad ujú. en sumarse, ¿no?, al esfuerzo alemán. Ujú. Exacto, has dado con la clave. Fijaros que ellos salen para Alemania, lo hacen en la estación del tren, o estación del norte, estación de ferrocarril del norte de Madrid, que como ha ocurrido con la propia División Azul, ellos van a tener una despedida épica, clamorosa. O sea, hay una multitud tremenda en esa despedida y la unidad, pues, de alguna forma va a contar con ese respaldo y ese reconocimiento que merecen. Aquí, por ejemplo, estamos viendo en pantalla uno de esos mapas que hicimos para el libro de Cielo Rojo y Águilas Azules, donde contamos en forma de ensayo novelado lo que es la historia de la Escuadrilla Azul. En este caso, aquí tenéis todo el trayecto que va recorriendo, en este caso, pues el convoy hasta llegar al frente, ¿vale? Hasta Minsk, hacia su primer destino, pero lógicamente antes tienen que hacer una parada obligada, en este caso por la Luftwaffe en Bergen. Bueno, pues después de ciertas vicisitudes, algunas incluso un poco cómicas, ¿no? Porque les toca pasar una especie de inspección médica cuando están pasando la frontera con Hendaya y demás. Pues bueno, ahí un poquito tienen ahí sus pequeños rifirrafes con los alemanes, pero bueno, ahí lo narramos completamente todo lo sucedido. Pues ellos van a salir, como digo, de esa estación del norte de Madrid alrededor del 24 de julio del 41, si no ando mal de memoria, y van a llegar 3 días después prácticamente que se los pasan en el tren cuando van a llegar a Berlín, ¿vale? A Berlín van a llegar no van a llegar a una estación cualquiera, van a llegar a una estación donde se están haciendo recepciones oficiales de incluso de otras personalidades que se van a recibir por parte del Tercer Reich. Llegan a la estación de Anhalter-Bahnhof. Está muy cerquita de la puerta de Brandeburgo, a varios cientos de metros al sur de esta ubicación. Es una estación hermosa, una arquitectura majestuosa, impresionante, tal vez una de las más bonitas de las que tenía en esos momentos Alemania, de la que por desgracia pues hoy no queda más que el pórtico de entrada de aquella época, ¿no? Quedó destruida durante la Segunda Guerra Mundial y bueno, pues de las numerosas veces que he visitado la ubicación, pues como digo, no queda prácticamente más que ese pequeño pórtico de la entrada, que y digo pequeño porque las dimensiones pues no, seguramente que no os llamen mucho la atención, pero lo que era el complejo de la estación era brutal. Llegan allí, están las cámaras que van a estar rodando planos para los noticieros, van a estar allí los periodistas, los camarógrafos, como les llamaban en aquella época, tomando fotos, y están las autoridades de la Luftwaffe, en este caso el Oberst, en este caso von Hollwald, que es digamos, el jefe de la escuela de caza a la que van a ir. Allí también está el embajador de España, FINAT, y como veis aquí en la imagen, pues bueno, ese pequeño pórtico ahí a la derecha, pues es lo único que queda ya de esa antigua estación. Lo digo porque alguno cuando lleguéis allí lo vais a ver y va a decir, ostras, es grandecito, a lo mejor alguno dice, bueno, pues no es tan cosa, pero fijaros dentro de qué complejo estaba esto montado, ¿no? Y enfrente, en la acera opuesta, estaba el Hotel Excelsior, uno de los más lujosos de Berlín en aquella época. Lógicamente, pues de esta estación ya prácticamente no queda nada y muchos alemanes, pues cuando llega la Escuadrilla Azul, se piensan que oficialmente España va a entrar a formar parte del eje y que va a formar parte ya de forma oficial dentro de lo que, como bien decías, Sergio, del esfuerzo bélico alemán contra la Unión Soviética. Tal es así la expectativa que hay que las inmediaciones de la estación y todas las calles aledañas están atestadas de público. De hecho, hay un vídeo que circula por YouTube de un Wochenschau, de un noticiero alemán. Vemos la calle a reventar de gente. Hay policías con el típico uniforme verde que están ahí haciendo de protección frente a las aceras para evitar que salten a la carretera los ciudadanos. Hay policía de tráfico que les vais a reconocer por su guerrera blanca. Vais a ver también un pequeño desfile que hacen los españoles, ¿vale? Porque, claro, de alguna forma se improvisa, ¿no? Bueno, este recibimiento, pues vamos a hacer algo, ¿no? Y se ponen a desfilar y los oficiales se suben a bordo de algunos descapotables.
tanto los españoles como los alemanes, después de los saludos de rigor, y digamos que el escalón que no es de vuelo, pues hace ese desfile, ¿no? por detrás de los vehículos. Y ya llegados a cierto punto, pues bueno, ya cuando dan por concluido el desfile, recorren parte de la ciudad y se van hasta Berneuchen, que es un aeródromo que está a unos 27-30 kilómetros al noreste de Berlín. Las instalaciones, cuando llegan los españoles, si podemos ver esa imagen, a día de hoy sigue fascinando por las dimensiones que tenía aquel aeródromo. ¿De acuerdo? En un trabajo que estoy preparando ahora mismo, os doy hasta las dimensiones de lo que era el complejo entero de Berneuchen. Estamos hablando de varios kilómetros cuadrados de superficie. Algo que en aquellos momentos era tremendo. Este es un aeródromo que veremos más adelante, el de Vitebsk, que por ahí van a transitar también, pero hay otro aeródromo que, si me apuráis, pues lógicamente por la situación de la guerra todavía estaba intacto, y vais a ver que es un complejo tremendo. Contaba con 7 hangares, 6 hangares principales donde se custodiaban aviones de bombardeo, también los Bf-109, un 7º hangar accesorio, una torre de control en el medio, y fijaros, esta es la foto de la que os estaba hablando, fijaros qué forma de media luna tan curiosa tiene, y todo ese complejo alrededor es un perímetro que está custodiado lógicamente por los alemanes, porque este es uno de los aeródromos ahora mismo, en el año 41, en julio, con mayor trascendencia en todo el Reich. Desde aquí se brinda protección aérea a toda la ciudad de Berlín. Lo que veis al norte de esa carretera principal, que está en el tercio superior de la imagen, ese es el pueblo. O sea, estamos hablando que es un pueblecito, bueno, pueblo-ciudad pequeña, como lo queréis llamar, que contaba con una población aproximadamente de unos 6.000 habitantes, pero es que en el complejo de Berneuchen, de esta Jagdfliegerschule, de la escuela de caza, la número 1 de Alemania, están identificados por varios numerales, pues esta es la número 1, contaba con una población militar y con algún personal civil que servía ahí de unas 2.000 personas, es decir, que un tercio del pueblo podría acomodarse perfectamente en este aeródromo. Tenía su pista de atletismo, su pista de aterrizaje-despegue, como podéis ver, sus alejamientos para los oficiales, para la tropa, varias cantinas, casino de oficiales, un hospital propio, con varios pabellones, por cierto, cuartos independientes de caldera, calefacción para todo el complejo. Pues, bueno, esto creo que lo hemos comentado alguna vez fuera de micrófono, Sergio y yo, pero este aeródromo lo he visitado varias veces. Se puede visitar todavía, lógicamente hay algunos edificios que están precintados, pero pues bueno, aquí un servidor, cuando va en calidad de investigador y obtiene los permisos oportunos, pues he podido entrar en todos los sitios, incluso en la torre de control, de la cual aquí os digo que, pues bueno, son 3 pisos y os podéis imaginar en el estado precario en el que estaba. Incluimos alguna foto en este trabajo en cielo rojo y las azules, y bueno, pues el estado hoy en día pues es lamentable, no tiene ningún tipo de mantenimiento, ya que, pues bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, en el 45, lo capturan los rusos y le siguen dando uso hasta la caída del muro de Berlín prácticamente, y en concreto montaron aquí una base de helicópteros, o sea que fijaros la trascendencia de este aeródromo. Después de la guerra ya prácticamente no ha tenido uso. Alguna vez sí que se han dado allí formaciones para pilotos, digamos así, de recreo, ¿de acuerdo? Para obtener la licencia de piloto pues más deportiva. Y el resto de instalaciones, pues algunas sí que se han aprovechado. Hay algún hangar que ahora es un gimnasio o polideportivo para los chavales del pueblo. Algunos de los cuartos pabellones para la tropa que había aquí, pues ahora son viviendas, o se han reutilizado como una escuela para el propio pueblo de Berneuchen, lo cual, pues bueno, está genial. Y de los hangares, pues prácticamente están todos en desuso. Algunos son almacenes municipales y hay un par de ellos que sí que tienen un uso privado, e incluso hay uno que se reparan vehículos y demás, ¿no? Que me han podido permitir el acceso, y bueno, pues ves todavía así en el techo los puente grúa, algún polipasto de acá y tal, ¿no? Y aquí, pues bueno, los españoles se ven en este complejo que ni de broma existía de ese nivel en España, y si me apuráis, en prácticamente en ningún sitio de la Europa continental. A lo mejor habría algo similar en Inglaterra o en Francia, pero ya os digo que en el resto de Europa ni de broma estábamos al nivel que tenían aquí los alemanes. Un aeródromo, insisto, muy nuevo, porque se había abierto en el 37 aproximadamente, en el 38 se finalizaron las obras. Y aquí tenemos a von Howald, que además es un oficial de la Luftwaffe, altamente condecorado,
que va a estar, digamos, como responsable de la instrucción de los nuevos pilotos. Y aquí algo tiene que quedar muy claro. La vida, amigos, ya no es como en España. Aquí la vida para los españoles cambia totalmente, ¿de acuerdo? Pasan a una disciplina, a una dieta incluso que, bueno, al principio tengo muchas anotaciones de pilotos, de personal de tierra que está allí que, bueno, pues no comulgan mucho con el tipo de alimentación que tiene, les llama mucho la atención, ¿no? Como cualquier español que nos vamos de aquí al extranjero, pues nos choca mucho la dieta a veces, ¿no? Especialmente en Alemania, los que hemos pasado ahí alguna temporada. Y luego también pues les llamó mucho la atención el tema de horarios. Ellos estaban trabajando pues más o menos de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Los miércoles por la tarde lo tenían libre y luego el domingo pues también disponían de algunas horas libres y podían hacer algún traslado a Berlín pues para visitar la ciudad, el propio pueblo. Y todo esto pues digamos que dentro de un ambiente de mucha austeridad, de mucha disciplina y, por cierto, de vez en cuando escuchando los aviones ingleses que iban a bombardear Berlín, que esto es algo que desde aquí lo podían ver, ¿no? Claro, aquí no están estacionadas escuadrillas, ala, carne de cañón, no, aquí hay gente de élite. De hecho, para que os hagáis una idea, Berneugen, la importancia que tenía, aquí también digamos que tenía unas instalaciones, como llamaríamos de I+D, para tecnología de radar, de comunicación por radio. Tenían estacionadas algunas escuadrillas especializadas en la caza nocturna. O sea, estamos hablando de un lugar, de una localización, de un aeródromo, insisto, de élite, donde también se formaron otros pilotos, como por ejemplo búlgaros, pasaron también croatas, rumanos, pero os podéis imaginar cuando llegan allí los españoles, esto también para que veáis la diferencia, cómo lo veía un alemán, ¿no? Vale, a los españoles les llamó mucho la atención las instalaciones, la forma de trabajar, todo esto, de acuerdo. Pero es que los alemanes, cuando ven llegar allí el 27 de julio por la tarde a los españoles, ese año 41, ven que bajan de los vehículos descapotables y de los autobuses no sé cuántos oficiales, casi todos con el grado de teniente, capitanes, 2 comandantes. La impresión que se llevan algunos alemanes, y esto me lo ha constatado un contacto que tengo ahí, historiador militar, que ya tengo muchos años de amistad con él, no pocos son los alemanes que dijeron o que pensaban que se iban a, digamos, a hacer responsables del entrenamiento de pilotos alemanes. Esta es la impresión que se llevan, porque no es normal ver a 2 comandantes allí. Bueno, y esto que, vale, sí, tenían allí, de acuerdo, a un Oberstleutnant, a von Howald, pero es que los demás, los instructores, eran alféreces, eran tenientes, algún capitán, ¿de acuerdo? Y los españoles que van a pilotar los aviones son de teniente para arriba, cuando, por ejemplo, en la Luftwaffe, pues ya, por ejemplo, un suboficial puede pilotar un avión sin ningún tipo de problema. Ya estaban habilitados para ello. En el Ejército del Aire español, las cosas es distinta, ¿de acuerdo? Y aquí, bueno, pues empiezan a hacer ya una adaptación, pero tú lo has avanzado muy bien, Sergio. Los españoles no tienen ningún tipo de problema para hacerse con los mandos de un Bf-109, ni mucho menos. Ellos van a estar durante los poquitos días que le quedan a julio, van a estar todo agosto y gran parte de septiembre haciendo labores de entrenamiento. Sí que es cierto que para el día de la jura, aproximadamente a mediados de agosto, más o menos, pues hablo del día 18, creo recordar, cuando hacen la jura de bandera, pues hay muchos españoles que ya, el día 18, perdón, el día 16 de agosto, hay muchos españoles que consideran, inclusive el propio comandante Salas, consideran que la formación ya está cumplida, ya está completada. Vale, aquí tenéis pues una foto coloreada de todos los oficiales del escalón de vuelo, es decir, todos los que veis en pantalla, salvo el comandante Salas, que no está en esta imagen, están absolutamente todos. Comandante Muñoz, Allende, podemos ver aquí a Lacourt, bueno, tenemos a O'Connor allí detrás, tenemos a todos, están aquí absolutamente todos. La verdad que en aproximadamente 15-20 días, todos los pilotos que veis en la imagen ya saben perfectamente volar un Bf-109. Y para que os hagáis una idea, durante todo el periodo de estancia que van a permanecer en Berlín, pero en concreto hay una fecha clave que es finales de agosto, cuando uno de estos pilotos va a volar hacia el frente para hacer una primera toma de contacto y un informe al comandante para decir cómo se hace la guerra en el frente por parte de los alemanes. Da la novedad al que va a ser su propio jefe del grupo donde van a estar funcionando en el frente, e inclusive a Werner Molders, que es uno de los jefes de la Jagdgeschwader 27, que es donde van a estar destinados, pues se quedan alucinados cuando
les dicen el número de aparatos que han averiado durante su periodo de adiestramiento. Te voy a lanzar, Sergio, la pregunta. ¿Cuántos aparatos crees que inutilizan o que averían durante su periodo de instrucción? Así por poner un ejemplo, un número. Pues a ver, yo del tema de aéreo es el que menos controlo. No sé, venga, va, me lo voy a jugar. 20-25. 20, 25 aparatos. Bueno, ni la décima parte. Durante, fijaros, desde el 27 de julio que llegan hasta finales de agosto, que es cuando hace este vuelo para ir al frente, para hacer una pequeña toma de contacto y tal, y le preguntan, lógicamente, los mandos que están allí en el frente le dicen, oye, ¿qué tal va el adiestramiento? ¿Cómo vais? ¿Cómo os consideráis? ¿Queréis que estéis preparados para venir al frente? Y este hombre, pues sí, pues ya, joder, hasta el comandante ya ha escrito, vamos, yo los tengo aquí firmados de su puño y letra, toda la documentación que tengo de la unidad, hasta en 2 ocasiones, el comandante Salas, inclusive el comandante Muñoz, están constantemente mandando quejas al alto mando alemán y a la embajada de España para que se las pase aquí al ejército del español diciendo que ya está bien de entrenamiento, que ya están perfectamente adiestrados para ir al frente, ¿vale? Bueno, pues durante ese periodo solo averían 2 aparatos, Sergio, 2 aparatos. O sea, me parece ridícula la cifra. Bueno, de hecho, los alemanes en el frente se quedan alucinando y dicen 2, pero esas cifras son ridículas. Pues efectivamente, solamente estropean 2 aparatos. O sea, y hablo de accidentes menores, pues una toma de tierra en el campo, pues a lo mejor pues sin el tren, de aterrizaje, pues por alguna avería, ¿vale? Averías menores, ¿de acuerdo? Pues imaginaros el asombro que tienen allí los alemanes cuando ven esto que estáis viendo ahora mismo en la jura de bandera. Creo que te he pasado también una foto del comandante Salas para que veáis la cantidad de decoraciones que llevaba esta gente en el uniforme. O Sí, sea, sí, yo auténticamente es lo que te iba a abrumador. destacar yo, o sea, lo que te iba a Ujú, destacar yo, que parece que vienen de la guerra ya, ¿no? Con tantas ujú, condecoraciones que llevan, claro. pero Ujú. no, 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 se van ahora, o Sí, sí, sea, se van exacto. ahora. Claro. Es que hay una cifra, perdona, sobre que me acordaba ahora, sobre los aviones dañados durante el periodo de instrucción Ujú, del libro este de los amos del aire, que dice, ¿no? De los estadounidenses y tal, y es una locura. No recuerdo ahora mismo, me baila, pero no sé si eran como 5.000 o 10.000 aviadores estadounidenses que murieron o ujú. más, Sí, durante sí. el periodo de instrucción. O sea, que yo por eso he tirado por una cifra más o menos alta Ujú, a unos 2 aviones por cabeza, digo, ujú. pero no, 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 o sea, aquí estamos hablando de que esta gente era la élite. Sí, exacto. O sea, estamos hablando de, o sea, solamente fijaros en las condecoraciones. Todo esto es el 16 de agosto del 41. Es decir, todavía les quedaba un mes y pico para ir al frente. Pues esta es la ceremonia de jura de bandera, que es recogida también para el Deutsche Wochenschau, para ese noticiero alemán, que se pone en cines pues bueno, salas de proyección de toda Europa ocupada. Pues ahí sale una noticia en un número en concreto, ¿no? Y fijaros el comandante Salas. O sea, solamente hay que ver cómo tiene la pechera. O sea, es que no le cabe una más. O sea, tremenda. ¿Vale? Y luego, pues tiene su típico Rokiski, ¿no? Pues de piloto del Ejército del Aire, pero es que luego también tiene un emblema, que es el de piloto, que, por ejemplo, a lo mejor alguno ya que está un poquito puesto en el tema le habrá visto en alguna foto del año 39, que precisamente cuando los alemanes de la Legión Cóndor vuelven a Alemania y se les hace una ceremonia en Berlín, pues Ángel Salalarrázábal y el comandante Muñoz están entre el selecto grupo de oficiales españoles que van a acompañar a la Legión Cóndor de vuelta a Alemania. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí empieza una relación con ellos. Sí que es cierto que hay un cierto distanciamiento entre el Ejército del Aire Español y la Luftwaffe, ¿vale? Porque, pues bueno, después de la Guerra Civil, como que cada uno tira un poco por su lado, pero lo que está claro es que la Luftwaffe es referencia total y absoluta en el mundo en ese momento. Cualquier piloto de caza que se precie en aquella época estaría encantado de volar un Bf-109. Y esto no lo digo yo, o sea, lo dejan por escrito centenares de pilotos que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Pues aquí veis, en segundo término, pues algunos de los oficiales y suboficiales del escalón de tierra que van a estar también con el personal de vuelo durante su periplo por el frente y fijaros también la pechera, ¿no? Pues también colmada de condecoraciones de cuando la guerra civil. O sea, una auténtica locura. Y bueno, pues por avanzar, ¿cuál va a ser el primer destino, ¿vale? Que le van a Ujú. dar a esta unidad y cuándo son enviados al.
al frente, porque Vale, recordemos que, o sea, por esta fecha estamos hablando de finales de agosto, aproximadamente, principios de septiembre, la paliza que le estaba dando el ejército alemán al ejército soviético ujú. era considerable. Era tremenda, era tremenda. Vale, ellos, fijaros que muchas veces hay gente que igual, pues, que no está muy versada en este tema. Lo digo porque te encuentras comentarios en foros, incluso en artículos de revista especializada en historia que son auténticos disparates. Dicen como que nada, los españoles ya iban a ir allí a partir el bacalao el primer día, nada más la jura bandera. A ver, no. La Luftwaffe tenía un programa de entrenamiento para sus pilotos que se extendía por varios meses. Con los españoles hay una mezcla de por qué salen a los 2 meses de Berneugen para el frente. Hay dos respuestas, y es que son las dos únicas aceptables que hay a día de hoy. La primera, los alemanes no quieren mandar a alguien al frente que no sepa mínimamente cómo es la organización de un aeródromo de campaña, cómo se va transitando de un lado a otro, ¿vale? Porque los españoles no van a ir como una escuadrilla de caza. Esto a mitad de instrucción les dicen, no, es que vosotros no vais a ir como escuadrilla de caza, vais a ir a un grupo de asalto. Entonces, claro, todo esto les rompe los esquemas. Pero bueno, son pilotos de la élite del ejército español y, aparte de ser buenos pilotos de caza, aprenden a ser excepcionales pilotos que van a desempeñar misiones de asalto. Van a estar siempre en el ojo del huracán. Van a estar siempre apoyando a la punta de lanza del ejército alemán, que son los Panzers que avanzan hacia el este. En este caso van a estar asociados en todo momento al grupo de ejércitos centro que avanza hacia Moscú. ¿Por qué se tiran 2 meses en Berneugen y no uno? Bueno, pues muy fácil. Tal es el descontrol y el caos que hay en el frente, y tú esto, Sergio, lo sabes a la perfección, o sea, una auténtica locura, la operación Barbarroja y luego la sucesiva operación Tifón, es una auténtica locura. Hay unidades, para que os hagáis una idea, el grupo de combate donde ellos van a estar asignados en primer término, que es la Jagdgeschwader 27, está operando al norte de Europa, de repente la mandan al centro, luego vuelve para acá, la mandan para allá. Es un auténtico descontrol. Entonces, punto uno. ¿Estaban preparados para ir? Sí, de sobra. A mediados de agosto lo estaban, por supuestísimo. ¿Qué ocurre? Que el periodo de instrucción alemán, como os digo, era de más meses. Pues bueno, los alemanes allí les entretienen con auténticas chorradas. Tú ves de verdad las conferencias que les daban todos los días, los ejercicios. También los oficiales de vuelo estaban disparando con las armas de la infantería, pues porque no era descabellado que se produjese un contraataque en un aeródromo de vanguardia, como veremos a continuación. Y la verdad que son cosas que tenían que ir enseñando y que, bueno, pues de alguna forma lo condensaron en 2 meses, ¿vale? Y segundo, fruto de ese descontrol, ¿tú te crees, o cualquiera que esté un poco versado en estos temas, creemos que van a ser los alemanes capaces de coger, pues esta escuadrilla va a ir, ¡pum!, aquí específicamente? Pues no, es muy difícil. Es una escuadrilla en mitad de una flota aérea de la Luftwaffe. En este caso van a ir con la flota aérea número 2, ¿de acuerdo? Entonces es un auténtico, insisto, es un auténtico caos. Es un auténtico caos. De hecho, el teniente Zorita, que es el que va a hacer ese viaje de unos días al frente, es testigo en primera fila de cómo los alemanes están en un aeródromo de vanguardia, que son a veces pistas improvisadas por ahí en una planicie que han pillado a mano, cerca de un bosque. Dentro de esos bosques montan las tiendas de campaña, montan el ómnibus, el autobús, de alguna forma el vehículo donde van a montar el puesto de radio y de teléfono, y se acabó. Y no hay más. O sea, por mucho Luftwaffe que sea, las condiciones son estas, de peregrinar de un punto a otro, ¿no? Y se queda alucinado el teniente cuando ve que en media hora los alemanes han sido capaces de desmontar un campamento y ponerse en funcionamiento con camiones y todo para otro punto, ¿no? Así que bueno, ahí tenemos a unos españoles que el día, pues bueno, a mediados de septiembre aproximadamente ya les dicen, oye, tenéis que marcharos ya para el frente. Bueno, pues la gente ya allí te puedes imaginar, totalmente eufórica, "Buah, por fin, ya tal, no sé qué". Bueno, pues un dato que no he dado antes sobre el aeródromo de Berneugen es que tiene una estación de ferrocarril propia, ¿vale? Más allá de la del pueblo. Una es la del pueblo y otra es la que tenían allí los militares. Bueno, pues se tiran varios días cargando el equipo, montando el convoy, es decir, toda la logística la tienen que preparar de una forma apresurada, ¿vale? Porque la orden es de hoy para mañana, o sea, es que no hay más margen, ¿de acuerdo? Esa va a ser una constante siempre. A partir de ahí, bueno, pues ya los del escalón de tierra salen en tren hacia el frente y los pilotos se tienen que quedar unos días porque todavía no se ha concretado exactamente dónde van a ir. Bueno, pues ya finalmente llega la orden de incorporarse a Minsk. Tienen que ir a la capital de Bielorrusia y ahí, por ejemplo, te he pasado unas fotografías
para que veáis qué es lo que ven los pilotos españoles nada más llegar a Minsk, ¿vale? Y el personal de tierra, lógicamente. Bueno, van a ver un aeródromo que aquello, bueno, no ha quedado títere con cabeza. O sea, literalmente lo que van a ver son pistas de aterrizaje, pues más o menos decentes, pero ven infinidad de aparatos que han sido destruidos en tierra, ¿vale? Para que os hagáis una idea, al comienzo de la operación Barbarroja, esto lo contaré en la futura obra, hay estadísticas oficiales británicas, estadounidenses, rusas, alemanas, de todas las nacionalidades que os podéis imaginar. Se calcula que en las primeras 24 horas, nada más empezar la operación Barbarroja, los alemanes solamente en los aeródromos, digamos, occidentales de la Unión Soviética, es decir, los que están en zona fronteriza, destruyen más de 1000 aparatos. O sea, esto es una burrada. En 24 horas más de 1000 aparatos. Bueno, la Luftwaffe no da, o sea, es que no da abasto literalmente para neutralizar todos los aparatos que intentan despegar de los aeródromos, etcétera. Les pillan, como se suele decir, a calzón bajado a los soviéticos. No se lo esperaban. Sí que había algunos puntos que más o menos barruntaban que iba a haber un ataque, pero no de esta entidad, ni por asomo. Si no, no te explicas que cientos de aparatos, e incluso al final del día, como digo, más de 1000 aparatos sean destruidos en tierra. O sea, es inasumible. O sea, son cifras tremendas. Bueno, pues esto es lo que ven los españoles cuando llegan a estos aeródromos, en este caso en el de Minsk, y la verdad que es que se quedan alucinados. Se quedan alucinados. Sí que es cierto que ya estamos en septiembre, ha pasado el mes de junio, julio, agosto, llevan ya, como quien dicen, 3 meses y los españoles dicen, bueno, si es que he visto esta cantidad de aparatos destruidos, estas cifras, no vamos a llegar a nada, ¿no? Bueno, pues ni mucho menos, van a llegar a, como decía antes, al ojo del huracán, ¿no? Pues en Minsk directamente pues se les esperaba pues que estuviesen como alrededor de una semana, aclimatándose un poquito a la zona, porque iban a empezar a operar desde allí, pero el alto mando otra vez, pues con una de esas órdenes, como digo, improvisadas sobre la marcha, porque, insisto, el caos organizativo en el frente es tremendo. Ya lo leeréis en el libro, o lo podéis ir leyendo tanto en el cómic como en el otro que ya tengo publicado, Cielo Rojo, Águilas Azules. El colapso en los ferrocarriles y en las vías terrestres de comunicación es tremendo, es tremendo. Hay tanto tránsito de vehículos en un sentido como de prisioneros en el otro. Estamos hablando de columnas de prisioneros de cientos de miles que no saben ya ni dónde meterlos. Y las rendiciones se siguen produciendo. Y esto es lo que ven los españoles cuando llegan a Minsk. Un auténtico caos. Un auténtico caos. Bueno, pues por desgracia para los españoles, ese periodo de adaptación se ve acortado y en casi unos días, prácticamente en 3-4 días, les dicen que tienen que partir de forma inminente al frente porque las columnas blindadas siguen avanzando hacia Moscú y necesitan más escuadrillas de protección porque literalmente con las que hay no se está dando abasto. O sea que es un auténtico, como os digo, ojo del huracán donde se van a meter los españoles ya desde el primer día. Sí, bueno, antes he puesto la foto esta de la destrucción total, que Ujú. efectivamente, o sea, es uno de los éxitos que caracterizan al ejército alemán durante las primeras campañas. Ujú. Lo hicieron en Polonia, lo hicieron en Francia, lo hicieron contra los rusos y es primera fase, anular la capacidad aérea del enemigo para a partir de ese momento ya poder operar en el aire con más o menos libertad para apoyar a las unidades terrestres. Lo que pasa que en Rusia, pues no vas, o sea, sí va a ser así al principio, lo que pasa que posteriormente los rusos van a tener pues capacidad para recuperarse a un ritmo que los alemanes pues jamás pudieron prever, tanto por parte de su ejército de tierra como por parte de su ejército aéreo. Y bueno, entonces estás comentando que los españoles llegan aproximadamente al frente oriental, al grupo Ujú. de ejército centro, más o menos cuando se está preparando la operación Tifón, que va a Ujú. ser la última carga alemana contra Moscú o Ujú. por Exacto, ahí, ¿no? exacto. Entonces, La operación Tifón se considera, según muchos historiadores, que da comienzo del 1 al 2 de octubre. Hay de gente que dice el octubre, 2 de sí, octubre, más o menos. Bueno, para que sí. nos hagamos una idea. El 1 de octubre los españoles llegan a un aeródromo de vanguardia en Mosna, que, como digo, bueno, yo aquí tengo, pues bueno, un mapa de situación que, bueno, como podéis ver ahí en la imagen también, si lo quiere poner un momentito Sergio, pues vamos a ver un poquito el lugar donde ellos
van a ser, digamos, ya clasificados como escuadrilla plenamente operativa. Y es, como digo, en Mosna, que está, pues, la verdad que un poquito lejos de, de Minsk, digamos, porque Minsk, como ya si estáis viendo algún mapa de Bielorrusia, pues está justo en el medio. Pues bueno, pues en este caso Mosna, como podéis ver, tiene cierto trayecto, ¿vale? Tienen que hacer incluso alguna pequeña escala en algún aeródromo intermedio, pero bueno, el caso es que llegan allí el día 1 de octubre. Los españoles, esto es algo muy interesante que también tengáis en cuenta. En ningún momento van a contar con la totalidad de aparatos operativos para una escuadrilla de este estilo con, digamos, con funciones de asalto aéreo, ¿vale? Es decir, una escuadrilla de protección y de asalto. Normalmente los alemanes contaban con unos 15 aparatos, ¿de acuerdo? Esto es algo que igual les sorprende a muchos, tío. Bueno, si yo pensaba que igual tenían 20 y pico, no. Estamos ya en plena vorágine del frente ruso. Ya los aparatos empiezan, no voy a decir que a escasear, pero no se cuenta con todos los que se quisiera en una escuadrilla operativa en el frente. De hecho, de Alemania, de Berneuchen, que es cuando los españoles salen, insisto, haciendo varias escalas. Como podéis ver aquí, salen desde Berneuchen, llegan a Minsk y a partir de Minsk pues ya van hacia Mosna. Salen con 12 aparatos, ¿de acuerdo? Con tan mala fortuna que en el primer vuelo pues el comandante Muñoz tiene que darse media vuelta porque tiene una avería y llegan con 11 aparatos hacia Minsk. Pero claro, muchas veces lo de siempre, averías de última hora, tal. Bueno, pues llegan con 7 aparatos operativos a Mosna, o sea, con el 50% de los efectivos. A partir de ahí, esto es una constante, ¿de acuerdo? Los 17 pilotos se van a ir rotando en el uso de los aparatos, como se hacía en cualquier escuadrilla alemana, y ellos van a estar volando el aparato Emil, la versión Emil del Bf-109. Hay muchos, pues por ahí, autores de artículos que dicen, los españoles les dieron unos aparatos, una basura, tal. No, perdón, en este caso, los aparatos que dan a la escuadrilla azul son el aparato promedio que están utilizando en este tipo de escuadrillas, ¿vale? Que es el Emil, precisamente. Porque el Friedrich, que sí que es cierto que en Berneuchen ellos han hecho algún vuelo de prueba, de suelta, incluso lo han volado para hacer misiones de entrenamiento, finalmente el alto mando considera que ese aparato se va a destinar más a la caza y el Emil, por sus características, va a ser utilizado mejor para labores de asalto aéreo. Cuestiones del alto mando. O sea, esto no es porque ni por cuestiones de propaganda, ni porque los españoles son más o son menos. De hecho, veremos que los españoles se van a desempeñar en el frente muchísimo mejor que varias escuadrillas alemanas con las que están compartiendo escenario en ese momento. Pues el 2 digamos que ese 1 de octubre del 41 llegan allí, llegan, como os digo, 7 aparatos únicamente y no van a contar con algo esencial para cualquier escuadrilla de este estilo, que es un periodo de aclimatación al terreno. Cualquier escuadrilla de la Luftwaffe, salvo excepciones, lógicamente, que pueden ser comprensibles, lo normal es que si, por ejemplo, aquí llegan, pues bueno, hemos dicho que llegan 7 aparatos, pero imaginaros que llegan la totalidad de los aparatos con todos los pilotos disponibles, empiezan a hacer lo que ellos llaman vuelos de reconocimiento del sector. Empiezan a tomar referencias, pues mira, aquí hay un puente, aquí hay un tal pueblo, aquí hay un río no sé qué, aquí hay un valle, aquí hay tal. Las referencias típicas de cualquier aviador. Las irían tomando notas en sus mapas y a partir de ahí, pues los pilotos más veteranos que han ido acompañando a estos pilotos que, entre comillas, novatos en el sector, pues se irían hacia otro punto del frente y les dejarían a ellos, ¿no? Bueno, pues los españoles no cuentan con este periodo de aclimatación. Fruto de esto, se produce una tragedia ya el día 2, que es el primer día de servicios que va a prestar la escuadrilla. Hay un teniente, en este caso el teniente Alcocer, que bueno, pues está muy relacionado bueno, pues con la alta sociedad de Madrid de aquella época. Y bueno, pues entre ellos va a participar en varias patrullas, van a participar pues, el comandante Salas, insisto, todos los que han llegado allí. Y bueno, ellos lo que van a hacer desde ese momento es acompañar a formaciones de otro aparato que ellos ya conocían de la Guerra Civil, que es el Hensel 123, los angelitos que llamaban, unos biplanos que estaban destinados al bombardeo pues, en baja cota, ¿no? Básicamente para hacer esas labores de destrucción de puntos fuertes a los cuales los Panzers en tierra pues, no pueden hacer frente, pues ellos estaban destinados a eso, ¿no? A ablandar el terreno y también van a contar esos
esas formaciones de Hensel 123 con una pequeña protección de alemanes, pero protegiendo a toda la formación están los pilotos españoles, que normalmente pues, van a estar volando a más altitud, o a veces hacen todo lo contrario, están volando muy por debajo para atraer a la caza enemiga, etcétera, etcétera. Una serie de cuestiones ya más de táctica aérea que bueno, tampoco nos vamos a poner ahí, pero tengo auténticas obras de arte que han dejado por escrito los pilotos españoles y cómo jugaban con eso, ¿no? Para atraer a la caza enemiga. Pues bueno, en estos primeros servicios, por desgracia, como digo, se sufre la primera baja de la unidad después de un vuelo de protección, lo que normalmente hacían los españoles, aprovechando pues ya el poco combustible que les quedaba, porque recordemos que un Bf-109 de esas características al que ellos estaban utilizando, según lo que me cuentan aquí en el papel, lo que podemos leer cualquiera, los pilotos de la época tenían un radio operacional pues de unos 90 minutos aproximadamente, 80-90 minutos, sin entablar combate aéreo. Cuando se entabla combate aéreo, ya las exigencias al motor son superiores y el combustible pues empieza a bajar de forma peligrosa. Bueno, pues al parecer en la vuelta de uno de estos servicios, el teniente Alcocer, que insisto, no está solo, está con más camaradas dentro de lo que es su patrulla, pues digamos que se desorienta, es lógico, no conoce el sector y pues cuando intenta volver a tierra, después de haber incordiado, insisto, y haber dispersado a una formación enemiga que estaba poniendo en peligro, a lo mejor a fuerzas alemanas en tierra o a la propia formación que ya se retira, que habían escoltado, pues va, digamos que se da cuenta de que le queda poco combustible y trata de volver al aeródromo de Mosna. En este caso, pues se queda, al parecer, sin combustible, tiene que hacer un aterrizaje de emergencia con tan mala suerte que, aunque toma todas las debidas precauciones, abre la capota en vuelo para que salte despedida. Recordad que un Bf-109, la capota acristalada, se abre haciendo un sentido así con la mano hacia arriba. Entonces la capota queda abierta y salta por fuerza del viento, salta para atrás. Entonces esa medida de seguridad la adopta, va a tomar tierra con el tren plegado, que también la adopta esa medida, pero con tan mala suerte que al parecer no quita el colimador, que es ese aparato del cual se sirve, ¿no? Para, alineado con la parte frontal de la carlinga, del vidrio frontal, pues sirve para apuntar y para que el fuego sea más efectivo en pleno vuelo contra los aparatos enemigos. Pues al parecer hay fuentes que dicen que no lo quitaron. A mí me cuesta mucho creer que un teniente de la experiencia de Alcocer, con 5 derribos acreditados en la guerra civil, no tomas esa precaución. Lo que sí es cierto es que el golpe es tan violento contra el suelo, sí que planea, pero en cierto momento, al parecer, pues debe tocar contra algún talud. Y claro, esto es, pues imaginaros, una tierra de labranza por ahí en mitad de esos páramos alrededor de Mosna, pues el choque es frontal y hay fuentes que dicen, yo tengo uno de los testimonios de un piloto que dice que se da en el frontal y que muere desangrado, mientras que hay otras partes de las autopsias de los alemanes que al parecer pues es como si os dais un golpe de frente con el coche, te das para adelante y luego tienes un latigazo en la nuca, ¿no? Pues al parecer fallece totalmente pues eso, como se suele decir, desnucado, ¿no? Yo considero que a lo mejor esta es una de las teorías más viables, pero la otra no sería descabellada, inclusive si hubiese arrojado el colimador fuera de la carlinga y se hubiese dado contra el panel de mandos, ¿de acuerdo? Yo tengo contacto con familiares de algunos de estos aviadores que estuvieron allí o del personal de tierra y más de uno me ha dicho eso, ¿no? Que tal vez la muerte fue por el impacto frontal, pero no podemos descartar la otra opción. El caso que en este primer servicio, en un aeródromo de campaña, pues podéis imaginar una pista abierta ahí en mitad de 4 bosques que había por allí, pues uno de los primeros servicios tiene este dramático accidente. Un piloto, el más joven de toda la unidad, hay que decir que tenía 22 años, cuidado, y que faltaban apenas 4 días para su cumpleaños número 23. O sea, fijaros la tragedia para toda la unidad, que no lo olvidó a lo largo de toda su permanencia en el frente. Sí, sí, pues muy curioso esta primera anécdota. Ujú, Y a partir de aquí, o sea, una vez que ya, o sea, estamos hablando de que estamos en plena operación Tifón, ujú, los alemanes van a avanzar relativamente rápido, aunque sí que es verdad que justo cuando inician Tifón cambia el ujú, tiempo y todo se llena de barro y hay un parón, pero bueno, ujú. por hacer un resumen.
rápidamente van a avanzar después de este primer parón, van a hacer otras 2 bolsas soviéticas en Viazma y Briansk, y Ujú, luego ya, pues, de cara a finales de prácticamente de noviembre, van a intentar ya ese último asalto a la desesperada Moscú, pero, ujú, pues, ya no los alemanes ya no tienen, fuerzas para llevar a cabo esa misión, y ya se va a ujú, producir el 5 de diciembre el gran contraataque soviético a lo largo de todo el sector. ujú. Entonces, digamos que esta primera escuadrilla va a pasar, todo este periodo combatiendo Ujú. prácticamente sin descanso, ¿no? Sí, exacto, exacto. O sea, para que os hagáis una idea, en Mosna, a los 2 días, el día 4 de octubre, ya se obtienen los primeros derribos, ¿de acuerdo? Y todo esto, después de hacer servicios de protección. Es decir, que cuando los pilotos españoles ya habían cumplido con su cometido, digamos que ya, se aseguran de que los alemanes van bien orientados para el aeródromo de procedencia, y los españoles se quedan haciendo lo que ellos llaman el servicio de caza libre, ¿no? Es decir, que ya, pues bueno, lo último que quede de combustible, pues lo emplean para patrullar el sector. El 4 de octubre, como os digo, se producen los primeros derribos por parte de la escuadrilla española. En este caso, el comandante Ángel Salas Larrazábal derriba un caza enemigo y un P-2, que es como una especie de cazabombardero, un caza pesado, vamos a definirlo así, ¿de acuerdo? Siguen los servicios en Mosna, se produce otro traslado a otro aeródromo de vanguardia, que es Bieloy, que allí, por ejemplo, pues se produce esto que está comentando Sergio, ¿no? Empiezan allí los servicios, pues como de costumbre, hay aviadores que están disponibles, otros no, el 100% de los aparatos no está, hay parte del personal de tierra que puede ser trasladado mediante el uso de Junkers 52, que pilota a alguno de los aviadores de la Escuadrilla Azul, por cierto. El resto tiene que ir por tierra. Lógicamente, los aviadores que no pueden utilizar un aparato, su propio caza, para ir de un aeródromo a otro, porque no hay disponibilidad de aparatos, lo tienen que hacer a bordo de camiones, vehículos. O sea, y esto que está diciendo Sergio no es ninguna broma. De hecho, hay un oficial dentro de lo que es la Escuadrilla Azul, el pater castrense, ¿no? El sacerdote, que recoge perfectamente en sus memorias cómo el día 8 y el día 9 empiezan a caer las primeras nevadas y las primeras heladas, con lo cual, en cuanto eso se deshiela, las pistas por las que transitan son verdaderos lodazales. Incluso los campos de aviación, que, como os digo, por ejemplo, Mosna Bieloy, son pistas abiertas, pues se llenan de charcos, de zonas intransitables por el barro, una auténtica locura. Si os fijáis en el mapa, pues bueno, van a ir saltando hacia otro aeródromo que se llama Sitchevka, que también se cita en algunas obras como Konaya, por ser uno de los aeródromos satélites que había en la zona. Y a partir de ese momento, pues ya superado ese pequeño parón, insisto, que se produce para la unidad española el día 9, pero también para las tropas de tierra, pues los españoles empiezan a cosechar éxitos por doquier. Quiero decir que aunque es una escuadrilla que solamente va a conseguir 10 aparatos derribados, más algunos probables, de acuerdo que no hay testigos en tierra, pues ya sabes cómo contabilizaba la Luftwaffe el tema de las bajas del enemigo, entonces pues bueno, a veces no se les contabilizaron a los españoles, pero por seguro que derribaron más de 10 aparatos. El auténtico éxito de los españoles es que prácticamente la totalidad de las escuadrillas a los que ellos están dando protección, a esas formaciones, no sufren bajas, salvo, lógicamente, por tema de la antiaérea, que no hay, es una lotería, entonces pues te puede enganchar la antiaérea y abajo el aparato, pero a consecuencia de la caza enemiga, los españoles siempre están a la altura de la expectativa y bajo sus servicios de protección prácticamente ningún aparato alemán se puede contabilizar como pérdida, ¿no? Como causa del fuego enemigo. Ese es uno de los grandes éxitos que hay que tener tener en cuenta dentro de lo que es la existencia de la primera escuadrilla azul. Luego también en tierra, que esto es algo muy importante, Sergio os ha dicho algo muy interesante, que es la bolsa de Viasma. Entonces, a partir de aquí, como veis en el mapa, se van produciendo avances más hacia el este, más hacia Moscú. Muchos de estos lugares van a contar con aeródromos. La misión de los españoles es destruir todo aparato y recurso en tierra para que luego sea capturado con mayor facilidad por las tropas de vanguardia y luego pueda ser utilizado por ellos mismos, por la Luftwaffe, lógicamente. Y en este caso se hartan a ametrallar en tierra camiones, convoys del enemigo que están nutriendo de efectivos a primera línea y, por supuesto, a estos aeródromos. Y también derriban casi pues, en el momento del despegue a algunos aparatos que intentan salir a la desesperada de estos aeródromos y también ametrallan e inutilizan
aunque ya os digo, en el parte oficial y en muchos libros aparecen apenas un puñado de aviones incendiados en tierra, yo estoy seguro de que inutilizaron en tierra varias decenas de aparatos, tanto incendiados como ya irrecuperables, que no estallaron, a lo mejor no tenían combustible en ese momento encima el aparato, pero estoy seguro que varias decenas de aparatos los destruyeron en tierra en estas misiones que eran de asalto aéreo puro y duro para ametrallar, lo que digo, posiciones inclusive antiaéreas del enemigo en las inmediaciones de estos aeródromos, ¿no? Luego, como veis en el mapa, pues van avanzando hacia un aeródromo que para mí es uno de los más importantes y donde ellos van a tener una acción destacada, que es el aeródromo de Kalinin. Como podéis ver aquí, pues más o menos llegan a mediados de octubre. Y allí hay algo interesante que se produce, que es uno de esos primeros contraataques de entidad del Ejército Rojo. Esto Sergio lo sabe muy bien. En estos avances tan en profundidad, con unas líneas de suministro pues, que eran como eran, ¿no? En aquella época por parte de los alemanes, que a veces eran tan estiradas que apenas no se surtía al frente, pues bueno, los rusos eran muy conscientes de esto. Ya llevaban varios meses de aprendizaje de cómo estaban haciendo la guerra los alemanes. Pues bueno, aquí lanzan un ataque contra este aeródromo de una ciudad muy importante, Kalinin, que está a 200 kilómetros al noroeste de Moscú, como estáis viendo aquí en el mapa. Es muy cerquita, 200 kilómetros. Aquí los alemanes tienen un aeródromo ya en condiciones, ¿de acuerdo? De hecho, Kalinin dispone de varios aeródromos, pues en uno de ellos va a estar destinada la escuadrilla azul, que coincide con algunas de las escuadrillas del mando de este segundo grupo de asalto de la Lersgewader número 2, que es donde ellos van a estar, como digo, destinados desde que pisan el frente. Aquí cabe aclarar que una Lersgewader, una escuadrilla, entre comillas, de aprendizaje, si traducimos del alemán exactamente, sería como un grupo o un escuadrón de aprendizaje en cuanto a las nuevas técnicas que se van a utilizar en el frente por parte de la Luftwaffe, bien porque se van a introducir aparatos nuevos, aviones nuevos, o porque se va a dar una finalidad distinta a los ya existentes. Este es el caso de los Bf-109 Emil, por eso los españoles están aquí, ¿de acuerdo? Y por eso los alemanes tienen estos escuadrones especializados en estas tareas, ¿no? Pues aquí en Kalinin va a estar estacionado el grupo y va a estar estacionada la escuadrilla española. Aquí, cierto día de octubre, se va a producir prácticamente durante una semana un contraataque por parte del Ejército Rojo brutal. Cuando digo brutal, es brutal. Están lanzando varias columnas de T-34 y todo lo blindado que hay operativo en ese sector lo lanzan contra Kalinin. De hecho, Kalinin apenas cuenta con un puñado de Stug-3 allí, estos cañones de asalto, destinados para la protección sobre todo de la estación de ferrocarril. Y el aeródromo español está muy cerquita, ¿de acuerdo? Si veis el mapa, bueno, ya pondremos alguna cartografía especial en el nuevo trabajo, pero podéis ver también en fotos aéreas de la época que la estación de ferrocarril es vital porque es una línea de comunicación perfecta con Moscú. Por lo tanto, los rusos saben que tienen que retomar el control de esa plaza, ¿no? de ese aeródromo y de esa ciudad. Las dos columnas llegan con un empuje arrollador, incluso llegan a meterse en la periferia del propio aeródromo. Apenas están allí todos los efectivos de la escuadrilla española, o sea, están repartidos todavía, hay unos que están llegando de otro aeródromo, etcétera, etcétera. Y aquí hago una anécdota súper curiosa que he contado en más de una conferencia, que la gente se me queda con los ojos como platos porque a veces no dan crédito, pero ahí están memorias de pilotos alemanes que así lo atestiguan, ¿no? Imaginaros que estéis allí en ese aeródromo de campaña y que de repente alguien anuncia que llegan esas escuadrillas enemigas que están por allí patrullando el sector y que van a hacer un poco de apoyo de esas fuerzas de tierra. Bueno, pues las escuadrillas enemigas son barridas del aire en cuestión de horas, como quien dice, pero las fuerzas por tierra siguen avanzando hacia Kalinin. Llegan a Kalinin, empiezan a disparar contra el aeródromo, los españoles que hay allí junto con los alemanes empiezan a cavar trincheras cerca de los propios hangares que había por allí y se preparan para el combate como infantería convencional, incluso los propios pilotos que todavía estaban alojados en algunas de las casas cerca del aeródromo. Bueno, pues tienen que ir buscando puerta por puerta, bajo el fuego de los carros de combate, a ver dónde están todos los componentes de la unidad para ir al aeródromo, para defenderlo contra ese asalto de los blindados. Bueno, pues cuando peor están las cosas, cuando incluso los carros de combate
soviéticos ya pierden, bueno, ya no tienen munición, ya no les queda nada porque llevan ahí varios días de enfrentamiento con los alemanes, ya directamente se tiran a destruir al choque directo a los Stuk-3. De hecho, alguna foto podéis ver en estas obras de un, cómo se empotra directamente un T-34 contra un Stuk, ¿no? Para no utilizarlo. Pues ya os digo, cuando peor está la cosa, llega una escuadrilla de Stukas, ¿vale? Claro, los Stukas todos los conocéis seguramente, son esos cazabombarderos o bombarderos en picados, más bien bombarderos en picados, los podemos definir así, que son ampliamente utilizados precisamente en la Segunda Guerra Mundial para bombardear posiciones enemigas, pues que son dificultosas, ¿no? Para avanzar a la infantería, por ejemplo, pero también se especializan en la destrucción de carros de combate. Pues en lo peor, insisto, llega una escuadrilla y claro, todos están esperando allí que empiecen a arrojar bombas contra los carros de combate, porque saben que de no hacerlo se los van a cargar, o sea, no va a quedar allí títere con cabeza. Bueno, ¿cuál es su sorpresa cuando los mecánicos españoles y los pocos pilotos que hay allí españoles ven que los Stuka empiezan a tomar tierra, que no disparan, no sueltan bombas, se quedan alucinados? Pues ¿cómo esto es posible, por Dios? Bueno, pues ahí queda por escrito que uno de esos pilotos que está ahí actuando en esos momentos es el célebre Hans Ulrich Rudel. Seguro que te suena, ¿no, Sergio? Un poquito. Bueno, pues ahí tenemos la figura de Hans Ulrich Rudel. Claro, los españoles, lógicamente, los pocos aparatos que tenían en vuelo, ya hay unos pilotos que los han sacado de allí para evacuarlos y empiezan a hacer vuelos en círculo para hostigar, disparar contra esos carros de combate que están allí o la infantería que se aproxima. Claro, los mecánicos españoles, lejos de amedrentarse, lo que hacen es su trabajo. Se ponen a reabastecer a los Stuka y a cualquier aparato que hay allí alemán que en esos momentos necesita ser reabastecido. Bueno, pues mediante señas, con el poquito alemán que hablaban algunos, se entienden y esos Stuka remontan el vuelo y empiezan a destruir carros de combate al por mayor en las inmediaciones de Kalinin. Todo esto en ciclos, una, otra. Por desgracia, pues algunos aparatos caen destruidos. Hay fotos de algún Junkers Ju-52 destruido en la pista, donde están ellos. Y lo que es realmente milagroso, Sergio, es que ningún español cae en acto de servicio aquel día. Bueno, aquella semana, lo que dura el asalto. Es algo realmente increíble, ¿no? Y esto, pues bueno, va a provocar que el alto mando alemán pues se piense dos veces lo de estar ahí en Kalinin. Y entonces lo que hacen es recular durante unos días hacia otro aeródromo que vemos aquí en pantalla, que es Starica, desde el cual los españoles van a seguir operando, van a seguir haciendo esas labores, como digo, de hostigamiento a aeródromos enemigos, protección a formaciones de bombarderos alemanes y de otros Bf-109, y así van a seguir progresando hasta, como vemos, pues noviembre, ¿no? Que van a llegar a Ruza, luego suben a Klin, vuelven a Ruza y todo esto un día detrás de otro haciendo servicios sin parar. Esto es, sí, cuando digo sin parar es sin parar. O sea, ahí están las hojas de servicio de los pilotos y la única vez en la que no remontan el vuelo en una jornada es porque la climatología lo está impidiendo. Y claro, aquí más de uno se estará preguntando si efectivamente los españoles volaron sobre Moscú. Pues efectivamente, los españoles volaron sobre Moscú. Si quieres, Sergio, si lo consideras oportuno, sí. Tengo aquí una cita de uno de estos pilotos, que tengo aquí su diario personal, ¿vale? Por si alguno no se lo cree, aquí lo tenemos fotocopiado, pero aquí está. Que luego, esto se negó, Daniel, esto por parte de la Unión Soviética, cuando terminó la guerra, negaron que los alemanes llegasen a sobrevolar Moscú y se borró, por así decirlo, de la historia oficial del país. Es curioso eso. Exacto, pues es muy curioso. Vamos a ver qué dice el día 14 de noviembre, cuando ya hace un frío que pela, lo que dice uno de los pilotos que sobrevoló Moscú, ¿vale? Pone, día 14, nada de particular ha sucedido en los días pasados, salvo la temperatura que ha bajado a 20 y 25 grados bajo cero. Hoy hemos hecho el primer vuelo sobre la ciudad de Moscú. Me ha tocado la suerte de hacer este servicio. Pues aquí queda por escrito, señores y señoras, lo que es el primero del que se supone varios vuelos sobre Moscú. Ojo, muchos se pensarán, bueno, volaron sobre el Kremlin, volaron sobre... No, no tiene ningún sentido volar sobre el Kremlin. ¿Cuál es lo que prima en esos momentos? Porque se produzca el asalto por tierra. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo necesario
para que se produzca ablandar las posiciones de vanguardia. ¿De acuerdo? Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo una fotografía de uno de estos aeródromos, ya aquí por la nevada que ha caído estamos seguramente en noviembre, vamos, a todas luces. Tal vez podría ser diciembre, pero vamos, en noviembre seguro, porque ya empezaban a caer estas nevadas. Y aquí vemos a la izquierda, seguramente, al teniente Ramón Salas Larrazábal, que era el hermano pequeño del comandante Ángel Salas Larrazábal, y Ramón era el jefe de todo el escalón de tierra, es decir, todas las personas que no pilotaban aviones, pues intendencia, armeros, mecánicos, él era el jefe. Un chavalito de 20 y tantos años. O sea, fijaros la responsabilidad que tenía, ¿no? Y el resto, pues vemos ya hacia la derecha, vemos a un par de soldados de escolta de protección y vemos a un suboficial, al parecer, o a lo mejor podría ser un oficial con gorra. Lo digo porque a veces se ven a los suboficiales con gorra de la Luftwaffe. Es algo muy curioso en el arma aérea alemana, ¿no? Pero bueno, seguramente sea un alférez de los que estaba con la escuadrilla azul, ¿no? Y algo que llama mucho la atención, si os fijáis en el morro del avión, que tiene la escarapela, ¿no? de lo que es la escuadrilla azul, con un número 2 en romano, que viene a simbolizar lo que es la segunda cruzada contra el comunismo. Es así un poco el simbolismo que le quisieron dar, ¿no? Han utilizado, si os fijáis, el emblema de la patrulla azul durante la cruzada contra el comunismo en España, así lo definían ellos. Pues bueno, aquí sería la segunda y utilizan la misma escarapela, ¿no? Fondo blanco, con un circulito en azul y 3 aves con su significado particular, ¿no? De los 3 héroes de la caza nacional de aquella época, ¿no? Así que fíjate qué locura, ¿no? De frente, Sergio, tanto subir, bajar, para arriba, para abajo, pero los traslados que se producen en estos campos de aviación atiende a eso, a la razón de que se están produciendo contraataques del Ejército Rojo y los aparatos no pueden caer en manos del enemigo. Una pregunta, Daniel. Tú que has leído muchos testimonios y demás, como que acabas de leer, fue un mazazo para los españoles que terminase en 1941 con la situación como terminó en el Frente Oriental, en el que pues no se produce ese colapso de la Unión Soviética, no se tuvo lugar pues esa gran victoria alemana y a todas luces pues quedó claro para principios del 42 que la guerra iba a continuar en el Frente Oriental y que no estaba claro que Alemania pues bueno, ya no te digo pudiese hacerse con la victoria, pero pues eso, poder acabarla más o menos bien, o como estaba previsto, o como todo el mundo al menos, pues preveía hacía tan solo unos meses. Claro, fíjate, si pones un poquito el mapa anterior para ver un poquito la ubicación, para que se sitúen los espectadores del canal, hay un aeródromo que estamos hablando de Klin, ¿de acuerdo? Y otro que es Ruza, que están a 100 kilómetros de Moscú, es decir, un paseo en avión, ¿no? En concreto en Klin, yo creo que aquí ya es cuando en esa permanencia, que si os fijáis, ellos llegan el 28 de noviembre, a finales del 41. Aquí el sentir popular todavía es que tal vez se podría asestar el golpe final, si no a lo mejor ahora en el invierno del 41, quién sabe si en el 42, ¿no? Pero aquí en el repliegue, si os fijáis, aquí tenemos ese 28 de noviembre del 41, que es cuando llegan, y si os fijáis, vuelven hacia Ruza el día 15 de diciembre del 41, ¿no? Bueno, yo creo que aquí fue el turning point, el cambio, ¿no? de mentalidad de los españoles, cuando en este aeródromo de Klin, el día 12 de diciembre del 41, es decir, el día 5 de diciembre, ¿no? Que es cuando ya se da por comenzada esa batalla de Moscú, el gran contraataque de los integrantes del Ejército Rojo sobre pues, bueno, esas posiciones que han ido conquistando los alemanes. Bueno, pues una semana después los españoles prácticamente que tienen que ser evacuados de emergencia de este aeródromo el día 12 de diciembre del 41, ya os digo, a 100 kilómetros al noroeste de Moscú, porque el empuje es total, es total. O sea, los españoles han estado combatiendo, y lo harían a lo largo de ese mes de diciembre, en el aire, ojo, a 40 y más de 40 grados bajo cero. Eso es una locura. Eso es una locura. Los aparatos soviéticos, los aparatos rusos, es algo que deja fascinados a los españoles y a los mecánicos, sobre todo, a los mecánicos y a los armeros que dicen, pero bueno, ¿por qué no se les encasquillan las armas? ¿Por qué los aparatos pueden volar? Pero esta gente, ¿qué está haciendo? ¿Cómo lo hace? Es algo que llamaba mucho la atención, ¿no? Ahí queda por escrito. Bueno, pues hasta ese momento, hasta el invierno ya más crudo, ¿no? Esa fase de diciembre, había muchos españoles y muchos alemanes que pensaban
bueno, que ya con esas puntas de lanza de los alemanes, que ya estaban ahí arañando las puertas de Moscú, ya estaban ahí. De hecho, los moscovitas y el ejército rojo en Moscú estaban haciendo posiciones, cavando trincheras en la periferia, incluso en zonas centrales de la ciudad, instalando defensas antiaéreas en lo alto de edificios, de hoteles, reforzando los aeródromos. Todo eso, los rusos a mediados de noviembre, bueno, yo tengo fotos que he sacado de archivos rusos, que alguna irá en el próximo trabajo, te quedas alucinado de cómo ya en noviembre, bueno, y finales de octubre, los rusos daban por sentado que los alemanes iban a meter hasta la cocina en Moscú, pero es que lo daban por sentadísimo. Pero esto es una verdad categórica, o sea, esto no se lo inventa aquí quien nos habla, o sea, eso está por escrito por parte del Ejército Rojo y por muchos historiadores. Si no, no tiene sentido que se pongan a fortificar la ciudad como lo hacen, o sea, no tiene ningún sentido. En esos momentos, ya os digo, en diciembre del 41, finales de noviembre, muchos civiles es que ya dan por sentadísimo que se van a meter ahí, pero el alto mando del Ejército Rojo tiene unas en la manga. Sabe que cuenta con el número a su favor. Durante semanas previas, empiezan a sumar efectivos al ejército, arriba, para arriba, las cifras siguen subiendo, los carros de combate, los aviones. Pensad que al inicio de la Operación Barbarroja, las estimaciones más a la, digamos, no al alza, a la baja, de aparatos que estaban destinados en aeródromos occidentales era de 7.000 aparatos, ¿de acuerdo? Con respecto a los 3.000 y algo que ponía en juego la Luftwaffe. Pues imaginaros todo el terreno que quedaba por conquistar. Se habla que podía haber varias decenas de miles de aparatos del Ejército Rojo todavía por ahí, vaya usted a saber dónde. Lo que no había era pilotos, y lo que no estaban eran acostumbrados a pilar los aviones más modernos, que poco a poco van entrando en servicio precisamente en el invierno del 41. En este caso, hay una fecha que a mí, de verdad, cuando leo los testimonios de los españoles, es el 12 de diciembre del 41, cuando los rusos los días antes están atacando esa zona de Klin y ya ven los alemanes que es imposible defender esa zona. De hecho, los españoles tienen que pasar a la intemperie, se van rotando, ¿vale? Lo que es varios efectivos, siempre con un oficial en vanguardia, a pie de campo, metidos en trincheras, en parapetos de cualquier manera, esperando el ataque de la infantería de un momento a otro. Y están allí todos con su fusil, con su subfusil, a la espera de lo inminente. Y siempre hay, digamos, una sección delante y hay otras dos en retaguardia, al calor, lógicamente, y se van relevando por horas, que están esperando ese inminente ataque. Esto se produce, lo que pasa es que los alemanes se las ingenian, no me digas cómo, o sea, es algo que yo todavía no alcanzo a comprender, cómo se las ingenian para repeler los ataques en la periferia del aeródromo, hasta que ya el día 12 la situación es insostenible. Los pocos aparatos que no han podido ser evacuados, os podéis imaginar, salen todos por allí, pues los alemanes corriendo, tal, y los españoles son de los últimos efectivos que quedan de la Luftwaffe en ese momento en Klin. Y reciben la misión de dinamitar los últimos aparatos que quedan allí. Y ya cuando la lucha se está produciendo en los hangares, los españoles dinamitan. Habían sido muy listos, por cierto, los españoles, que no dejaron los aparatos en las inmediaciones de los hangares, sino que se los llevaron a las afueras del pueblo, donde estaban pernoctando, o bueno, de la ciudad, y los dejaron allí perfectamente camuflados con lonas, con tal, entonces no daban el cante, ¿no? Entonces estaban al lado, ¿no?, de los alojamientos, entonces utilizando alguna carretera que había por ahí cerca, pues los hacían rodar hasta el aeródromo y ya podían despegar, ¿no? Pues los que no pudieron ser salvados, se quedaron allí varios soldados y con un Kubelwagen pues fueron repartiendo explosivos y los dinamitaron y salieron de allí, pues bueno, casi bajo el fuego de los T-34 que avanzaban por la zona, ¿vale? Y esta fecha, ya os digo que se me quedó grabada porque hay un testimonio del médico, del teniente médico José Luis Álvarez Salamorís, que es el oficial médico de la expedición española. Deja por escrito, también hay otros testimonios, como estos españoles que claro, pues salen de allí, no hay vehículos, muchas veces la marcha se tiene que hacer a pie, los camiones son ametrallados desde el aire por los aparatos enemigos y el teniente Ramón Sala Larrazábal, se queda a la intemperie prácticamente una noche entera esperando la llegada de todos sus efectivos al pueblo de Necrasino, que está a unos 12 kilómetros al oeste de este aeródromo de Klin. O sea, es algo que te quedas totalmente estremecido cuando lees que un tío de 20 y tantos años se queda a la intemperie, ¿vale? Estamos hablando de varias decenas bajo cero, con esos abrigos que hemos visto que, bueno,
de protección la justa. Y al tío, bueno, prácticamente, aunque había nacido en Burgos, paisano mío, y mucho que aguantamos el frío, pero el tío no lo aguantó. Y lo tuvieron que llevar evacuado a un hospital de campaña porque le entró una pulmonía de cuidado al pobre hombre. Se recuperó luego, pero el tío que se quedó ahí, bueno, a la espera, a la intemperie de que llegasen todos a salvo, y efectivamente no lo relevaron de sus funciones hasta que cayó desplomado por la enfermedad, básicamente. Yo creo que fue cuando ya fueron conscientes los españoles, por lo menos los españoles, de que esa guerra iba a durar mucho más. ¿Y cómo se va a producir el final? Porque van a ir llegando una serie de escuadrillas más al frente oriental. Y recuerdo precisamente que en el último programa que hicimos con Carlos Caballero Jurado sobre la División Azul, tocó brevemente este tema y dijo que la forma en la que la primera escuadrilla fue sustituida por la segunda ha sido utilizada para aquellos que venden que todo iban de forma forzosa a Rusia y demás y tal, porque en vez de hacerlo de golpe se hizo de forma progresiva, y hay algunos que han escrito artículos diciendo que eso era porque como no querían ir voluntarios, pues al final poco a poco iban llegando a cuentagotas y tal, cuando la realidad es precisamente la opuesta, y que se quiso que digamos que los veteranos, antes de irse todos de golpe, instruyesen a los nuevos que llegasen, pero ya sabemos que hoy todo se utiliza siempre para vender lo negativo y para darle la vuelta a la tortilla. Exacto, totalmente de acuerdo con lo que comentabais en aquel programa, que por cierto lo recomiendo, es súper bueno, como todos los que hacéis aquí en el canal, y bueno, en particular los que sale Carlos Caballero, mi buen amigo. A ver, deciros que lógicamente una escuadrilla española que está formada, pues eso, como os he dicho antes, ¿no? 110, 120, 130 tíos a lo sumo. Se van a dar 5 relevos, en total 600, si hacemos las cuentas, más o menos 600 tíos, ¿vale? Si os habéis fijado, un detalle que he dicho, que es que cuando ellos llegan a Minsk, la idea es ir haciendo ese relevo progresivo con alguna escuadrilla que está en el frente para tomar ese relevo. Lógicamente, el 100% de las escuadrillas en la Luftwaffe no están operativas en el frente. Hay unas que están descansando, otras que han sido muy mermadas en el frente están en periodo de reorganización, como le va a ocurrir, por cierto, a la escuadrilla española a partir de este repliegue. Se tienen que ir dando ese relevo progresivo. Pero es que el adiestramiento de los nuevos pilotos requiere un tiempo, ¿vale? Es decir, cuando los españoles están llegando de la primera, los de la segunda están partiendo hacia Alemania. O sea, prácticamente que se produce un cruce de trenes. Pero es que los españoles de la primera escuadrilla azul les pilla todo tan de golpe. Es, digamos, los pioneros los que abren la punta de lanza allí en el frente del este, pero también en Alemania. Entonces, ese periodo de relevos todavía no está afinado. Y con la mala suerte de que en uno de los servicios, el 27 de noviembre del 41, fallece a los mandos de su BF-109 el comandante Muñoz, que es el que va a ser el responsable de la segunda escuadrilla. Por lo tanto, todo el plan se va al traste. Entonces, toda esta gente que escribe esto, yo estoy seguro que es que no se ha mirado ni la hoja de servicios del último de los soldados. O sea, no tiene ni idea de lo que está hablando. ¿De acuerdo? Para que os hagáis una idea, cuando se ofrecen voluntarios en ese junio, julio del 41 para ir a Rusia, es que ocurre lo mismo que en la infantería. Es que Salas Larrazábal no sabe ni por dónde empezar para escoger a su gente, porque hay tanta cantidad de voluntarios que no sabe por dónde empezar. O sea, es así, literal. Entonces, sí que es cierto que mientras ellos están en el frente, pues ya se van nombrando a otros comandantes que van a tomar el relevo, pero claro, todo esto les pilla muy de sorpresa. Claro, no sé, nadie se espera el fallecimiento de un comandante en una misión en el frente, literalmente porque los comandantes en la Luftwaffe, lo normal es que no huelen. Un mayor, ¿no? de la Luftwaffe, lo normal es que no huele. Sí que hay excepciones, por supuesto, pero lo normal es que el Hauptmann, el capitán, pues sí, como mucho sea el que vuela. Y aún así, algunos, dada la experiencia que tenían, los retiraban del frente para instruir a nuevos pilotos. A ver, ¿qué nos están contando, hombre? O sea, de verdad, no tiene ni pies ni cabeza, ¿vale? Entonces, ese relevo que se tenía que haber producido de forma natural, pues lógicamente da el traste. Pues mira, si os fijáis aquí en el mapa, después de evacuar Ruza prácticamente en un día, el 15 de diciembre, llegan a Dugino, ¿vale? En Dugino se tiran todo diciembre, con la expectativa de que van a regresar a primera línea. ¿Cuál es la sorpresa? Que Dugino es atacado constantemente por el enemigo. Entonces, las misiones principales que están haciendo en este momento la escuadrilla española, muy mermada de aparatos, ¿vale? Y que ya ha sufrido 5 bajas, ¿de acuerdo? Ya no son 17 pilotos, ya son, en estos momentos son 12,
Las únicas misiones que están haciendo, alguna esporádica por ahí, pero lo normal es hacer servicios de protección o servicios de alarma sobre el propio campo, porque están constantemente hostigados por la caza enemiga y por los bombarderos enemigos, ¿no? A partir de ahí, pues vemos que hay un periodo de transición, ¿vale? Otros 15 días cuando ya llegan a Vitebsk, el día 6 de enero del 42, ¿vale? A partir de ahí, pues ya, pues bueno, digamos que están de vuelta en Bielorrusia y ahí la idea, por lo menos, les digo, hay una temporada, bueno, unos días que Salas Larrazábal se va del frente, pues bueno, tiene que cumplir otras obligaciones tanto en España como en Berlín, se queda al mando de forma provisional el capitán Bayo y el capitán Bayo sigue con la instrucción de la gente. O sea, la tropa sigue haciendo instrucción, el personal de vuelo sigue haciendo instrucción, todo normal. ¿Se podría haber producido la incorporación de la segunda escuadrilla aquí? No tiene ningún sentido. Tiene sentido que lo hagan Alemania otra vez y que los españoles les hagan un pequeño relevo en Alemania, pero todo se precipita. Todo absolutamente se precipita. Tiene que regresar antes si os fijáis, pues un mes se lo tiran en Vitebsk, haciendo eso, servicios de protección todo el rato, y las últimas patrullas que se producen allí son pues por parejas, de 2 en 2, pues porque ya no hay prácticamente aparatos. Cuando ya se presupone que iban a regresar al frente, pues transcurre ese periodo de servicio que son los 6 meses, ¿vale? Pensad que han estado octubre, noviembre, diciembre, enero, pero claro, el periodo en Alemania también cuenta, por lo tanto esos 6 meses ya se han producido. Entonces se les ordena volver y que vayan otros pilotos españoles al frente. ¿Por qué estos periodos tan breves? Pues muy fácil, porque quieren dar la oportunidad a que otros aviadores españoles estén formando parte de una de las mejores fuerzas aéreas del momento, que es la Luftwaffe. Entonces les interesa también que haya esos relevos, ¿no? No interesa que te esquilmen a tus mejores pilotos, porque esos pilotos luego van a ser instructores en España. Eso también es lo que te iba a comentar, que es lo que yo había leído, que claro, que los periodos son tan cortos porque interesaba traerse a esa gente de vuelta, Claro, con todos los conocimientos adquiridos para, a su vez, implementarlo en la medida de lo exacto. posible en el ejército del aire español. Claro, claro. Ujú. Exacto, exacto. Fijaros que el comandante Salas, por ejemplo, y el comandante Muñoz, antes de ir a Rusia, eran pilotos, lógicamente, de calidad probadísima, tanto en la caza como en el asalto a tierra, como por ejemplo el caso de Muñoz fue uno de los, se dice que es uno de los precursores o de los inventores de la técnica de la cadena, que es la que consiste en una formación en línea de aparatos que van bombardeando una misma trinchera, una misma posición, hasta que ya por saturación la destrozan entera y puede proseguir las fuerzas de tierra, ¿no? Una técnica muy, muy espectacular porque hacen como vuelo en círculo y demás, ¿no? Mira, aquí, por ejemplo, esta es una pareja que vemos aquí de cazas en este caso también BF-109, y es una pareja que está volando sobre Minsk. Es una foto que está localizada en Minsk, al parecer. Y bueno, pues este es uno de los tantos y tantos servicios que tiene que hacer la escuadrilla, insisto, en aeródromo propio. ¿De acuerdo? Proteger el aeródromo para que otros aparatos puedan estar seguros, que se pueden hacer esas tareas de mantenimiento importantes y que puedan partir hacia el frente, ¿no? Pues los españoles, ya os digo, desde ese mediados de diciembre hasta prácticamente enero, se lo tiran, pues eso, entre Dubino y Vitebsk haciendo esto, pues porque es una de las misiones que les queda, pero es que tampoco tienen aparatos, porque es que o los han tenido que dinamitar en el frente, los alemanes no tienen reposición y, lógicamente, pues el relevo es inminente y los alemanes lo saben. Entonces tampoco tiene mucho sentido surtir de aparatos nuevos a una escuadrilla que se va a ir, ¿de acuerdo? Pues para que se hagáis una idea, con el comandante Salas Larrazábal y Muñoz, cuando partieron hacia el frente como instructores ya en las academias de vuelo en España, pues fijaros, todos estos pilotos que sobreviven van a volver a España. Muchos de ellos van a acabar siendo incluso generales del aire, ¿vale? O sea, estamos hablando de gente que va a tener una trayectoria espectacular en el ejército del aire español. Y ya, pues, así un poquito por poner el colofón, a su periplo en el frente, pues a mediados de febrero regresan a Verneuchen, donde pues poco a poco pues, van devolviendo el material, etcétera, etcétera, pero sí que se les permite volver con el uniforme del ejército alemán, en este caso de la Luftwaffe, se les permite regresar a España, ¿vale? Es algo que llama también mucho la atención en las fotografías que hay de vuelta, ¿no?, a España. Así que, pues bueno, digamos que esa última etapa queda un poco deslucida por ese descenso acusado de la actividad, de los vuelos y demás, pero es que es comprensible. Estamos en el peor invierno del siglo XX, si me apuras, no hay aparatos y el frente, como digo, se está echando literalmente encima sobre las líneas alemanas, las ha engullido
y, lógicamente, los aeródromos que estaban en vanguardia son evacuados y los aeródromos que son estáticos son constantemente hostigados por el enemigo. Muy bien, pues voy a poner aquí el libro, que bueno, como digo, lo dejo en la descripción, el enlace. A ver, un Ujú. segundo, aquí lo tenemos, compartir, Sí, al respecto ahí aquí. vais a poder ver, tanto en mi página web como aquí ahora mismo en imagen, tenéis Cielo Rojo y Águilas Azules, que es un trabajo que publiqué en 2020 a través de Actas, que es una editorial bastante potente en España a nivel de temática de historia militar. Y luego se publicó en el 2023 un cómic, que por si lo quieres también poner, Sí, sí, voy, voy. Sergio, que es el monográfico, ¿no?, sobre la Escuadrilla Azul, y que ha gustado tanto al público porque, bueno, de una forma visual se ve cómo fue la historia de la primera Escuadrilla Azul en el frente. Un trabajo con el que he estado codo con codo con mi buen amigo Antonio Gil, en el cual ya hemos participado en 3 obras con esta, y la verdad que es un trabajo excepcional el que ha hecho Antonio, y contamos de forma gráfica lo que fue todo esto que os hemos estado narrando de la participación de la Escuadrilla Azul en el frente. Y aquí vemos pues una escena típica, ¿no?, que se produjo, pues por ejemplo en días así, por traer alguna fecha a colación, pues por ejemplo el 13 de octubre, el 16 de octubre, 25 de octubre, que es cuando efectuaron estos derribos, ¿no?, inclusive pues de algunos bombarderos de B3, ¿no? Por decir así alguna fecha memorable dentro de lo que es la historia de la Escuadrilla Azul, el 14 de octubre los españoles, en cuestión de 5 o 6 minutos, fueron capaces de derribar 3 DB3, ¿de acuerdo?, 3 bombarderos enemigos, y se quedaron en tierra los alemanes realmente sorprendidos, a la par que aliviados, porque iban a descargar todas las bombas sobre sus posiciones, y los españoles llegaron justo a tiempo en una de esas escasas misiones que tuvieron de caza libre. Así que, bueno, esos 10 derribos, pues bueno, yo estoy seguro que fueron muchos más, pero bueno, a veces los aparatos, pues esa forma, ¿no?, de computar que tenía la Luftwaffe, pues o no hubo testigos o el aparato se fue a estrellar por ahí y vete a saber dónde, ¿no? Porque si veis un poco en algún explorador de internet todas estas ubicaciones que os hemos ido poniendo, vais a ver que la región en la que está operando la escuadrilla española es tremendamente boscosa. Hay muy pocos claros, ¿no?, de que es precisamente donde se aprovecha para hacer los aeródromos de campaña. O sea que tiene un mérito excepcional que los españoles derribasen, pues bueno, tantos aparatos, siendo su cometido otro. Pero es que, claro, el problema es que cuando ellos dejaban un avión tocado que iba humeando, no se sabe si se estrelló o si tomó tierra de forma accidentada, vete a saber dónde, porque literalmente los engulle a la vegetación. Así de fuerte era aquello, ¿no? Bueno, un tremendo escenario colmado de vegetación, ¿no? Y Yo, si quieres, Sergio, por poner así un sí. poquito punto final, bueno, quieres hacer alguna pregunta, pues por supuesto estamos aquí para ello. Podemos recordar un poco las bajas que tuvo la escuadrilla, ¿no? Por poner un poquito los rostros, ¿no? Justo lo que iba a decir. Perfecto, te he leído el pensamiento, es que ya son muchos años que nos Sí. conocemos. Bueno, pues en este caso el teniente Luis Alcocer, que fallece en acto de servicio el día 2 de octubre del 41 en ese aparatoso accidente aéreo que hemos narrado casi al principio. Luego, a finales de mes, el 27 de octubre, se produce la desaparición del teniente Ruibal. Cabe decir que este era uno de los mejores alumnos de la promoción de la Escuela del Aire de León, y al parecer, pues bueno, en uno de estos servicios, pues lo que decimos, ¿no?, después de un combate aéreo, pues lo frecuente era el desorientarse o efectuar tomas de tierra de emergencia porque no quedaba combustible, ¿no? En un momento dado se perdió la comunicación por radio. La última frase que debió decir por radio, que queda constancia escrita, es que se me está cortando el motor, se me corta el motor. ¡Pum!, se cortó la comunicación, ¿vale? Entonces, hablándolo un día con Carlos Caballero, hay un informe del médico que hicieron una expedición para ir en busca del aparato, a ver si lo localizaban, y bueno, ahí entendiéndose un poquito con los rusos, al parecer localizaron alguna posible ubicación, pero los rusos les dijeron que el Ejército Rojo se llevó el aparato. Al parecer quedó en muy buen estado y se lo llevaron, ¿no? Lógicamente, pues luego lo exhibían en Moscú o para estudiar un poquito el aparato, y no había ni rastro del piloto. Puede ser que fuese hecho prisionero o que lo ejecutaran en el acto. No se sabe. El caso es que no tenemos una trazabilidad de lo que le ocurrió, ¿vale? Luego se produce ya en noviembre, hay un fatídico día, el 27 de noviembre, que se produce una doble baja. En este caso, el comandante José Muñoz, en un bombardeo en picado que está haciendo,
después de dar una protección a los típicos Hensel 123 con los que están trabajando, en este caso en el sector de Ducanino, justo cuando está haciendo un picado, la antiaérea le toca en el motor, empiezan a salir llamas del motor y desde el aire lo ve el capitán Aristides y el teniente Quindelán, que forman parte de esa patrulla. Entonces le dicen que salte, que se desarroje del aparato y, pues bueno, el comandante prácticamente a 100 metros de altura consigue tirarse en pleno vuelo fuera de la carlinga, pero el paracaídas no se abre a tiempo. Entonces se calcula o se cree que fallece a consecuencia del impacto contra el suelo. Se le da por desaparecido oficialmente, ¿vale? Porque sí que luego se vio un carro de combate que se acercaba por allí. Se le da por desaparecido más que por muerto, pero bueno, si hay algún piloto de caza que nos está escuchando, viendo ahora, pues saltar a 100 metros es muy, 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 muy probable que no llegues con vida al suelo, ¿no? Bueno, te vas a matar literalmente. Bueno, pues en ese mismo servicio el capitán Aristides corta comunicación, Quindelán no tiene más referencias y al parecer, pues mientras él está dando pasadas alrededor del aparato siniestrado de Muñoz, se corta la comunicación con el aparato del capitán Aristides y bueno, desaparece también el sector, insisto, una zona muy boscosa. Y yo por conversaciones que he tenido con la familia de Aristides, y hay un informe que hicieron varios rusos que estuvieron haciendo un poco de arqueología bélica por el lugar, se dio con el aparato del capitán Aristides que estaba señalado con el número 3771. Se localizaron partes identificables plenamente del aparato e incluso pues alguna correa, alguna especie de cremallera del propio uniforme que llevaba, ¿no? O sea que, bueno, se le da por desaparecido también, ya que era un gran piloto y seguramente pues pudo tomar tierra, pero claro, zona boscosa, vaya usted a saber, ¿no? Luego el día 4 de diciembre se produce la última baja del personal de vuelo, que es el teniente Bartolomé, que lo mismo, tras un servicio, combate aéreo posterior, se queda descolgado del grupo y se corta comunicación por radio. Se le ve saltar en paracaídas, pero no se vuelve a saber absolutamente nada de él. Caen las líneas enemigas, con lo cual pues presumimos que o bien fue ejecutado en el acto o fue hecho prisionero y no se volvió a saber de él nunca, nunca más. Y bueno, luego después de todo lo que hemos comentado, ¿no? Ataques a tierra por parte de carros de combate enemigos en aeródromos de vanguardia, pues resulta milagroso que solamente falleciera un soldado del escalón de tierra, ¿no? De todo el personal que no era de vuelo. Bueno, pues es el soldado Barriola, que Sabino Barriola, que fue un chavalito también, pues muy joven, un veinteañero, que fue encargado precisamente de la anécdota esa que he contado, ¿no? De dinamitar los últimos aparatos de los españoles en Klin. Pues bueno, después de sobrevivir a todo eso y de salir, ya digo, bajo el fuego enemigo de los T-34 de aquel aeródromo de Klin, pues en uno de estos barracones que compartían con los alemanes, a un cabo alemán se le cae el arma, la estaban limpiando al parecer, se le dispara y le pega un disparo, el tiro en el vientre y bueno, pues no pueden hacer prácticamente nada por él y eso que los alemanes corrieron rápido a socorrerlo y bueno, pues el médico español no pudo más que certificar la muerte, ¿no? Tengo aquí un poco por escrito en los testimonios de esta gente y del parte oficial y tengo los dos testimonios, documentos oficiales, ¿no? De cómo se produce el accidente y cómo intentan salvar la vida y la verdad que es dramático, ¿no? Después de que son ametrallados, los convoys donde van, que algunos sí que van al hospital y todo esto, ¿no? Incluso por el frío, pues que la única muerte sea de esta forma tan fortuita. Así que bueno, pues es bastante triste, ¿no? Y bueno, pues también decir que algún piloto tuvo algún percance con algún aparato, pues que capotó, tuvo algún accidente al tomar tierra, como Abundio Cesteros, ¿no? Uno de los oficiales que fue hospitalizado, pero que volvió luego a incorporarse al frente y bueno, pues por lo demás, pues cosas menores que por suerte pues no se tradujeron en víctimas mortales, ¿no? Y bueno, pues la escuadrilla, pues como te puedes imaginar, Sergio, finalmente pues llega a finales de febrero, comienzos de marzo a España y bueno, pues el clamor popular es tremendo, salen en la prensa, en noticieros, la apoteosis absoluta. Lo mismo que las recepciones de la División Azul, pues lo mismo para la Escuadrilla Azul, exactamente igual. El mismo clamor popular había en las estaciones de tren cuando lo recibieron. Bueno, de hecho aquí vemos la prensa, ¿no? De la época como pone los rostros de todos, absolutamente de todos los aviadores que forman parte de esta primera Escuadrilla Azul. Y luego en páginas interiores de esta publicación y de otras como Aspa, incluso publicaciones más de prensa rosa como el Semana de aquella época, pues vemos fotografías de los pilotos con sus familiares, con sus novias y todo esto, ¿no? Sí, sí, no, bueno, pues la verdad que es muy interesante. Quiero decir,
cuando hablamos de la división azul, ya sea de la parte de tierra o de la parte aérea, al final, pues no deja de ser una gota de agua, ¿no? Dentro de lo que fue el Frente Oriental y de todo lo que el ejército alemán tenía desplegado allí. Pero sin duda, bueno, pues al ser nosotros españoles y pues a pesar de ser unidades tan pequeñas, pues sí que se han hecho estudios sobre ella increíble, ¿no? Y se conoce todo con todo lujo de detalle, cosa que con la gran mayoría de divisiones normales alemanas no pasa, quitando a la de la Waffen-SS y demás, ¿no? Que han sido Ujú, estudiadas con más detenimiento, pero que yo creo que estas historias están, o sea, están muy bien y son muy curiosas porque de alguna manera, pues te acercan, ¿no? Lo máximo posible a la historia de un simple soldado del día a ujú, día, ya sea de infantería, ya sea un piloto, ya sea de lo que fuera, un mecánico, un enfermero, un médico, que nosotros, pues bueno, aquí en España se estudian con más profundidad porque es lo que nos toca, ¿no? Es de ujú, nuestro país y creo que son muy interesantes. ujú, Así que nada, pues agradecerte que hayas estado aquí para habernos hecho esta primera introducción sobre este asunto, del cual nunca ujú, había hablado en el canal. Y nada, pues ojalá en el futuro que ya, ¿no? Estás comentando que estás metido en nuevos proyectos relacionados con este tipo, pues ujú. podamos seguir profundizando en él. Sí, la verdad que el próximo trabajo espero que vea la luz si todo, si todo va bien el próximo año. Es un trabajo que va un poquito más allá del cómic, del guión que preparé para ese cómic, que no deja de ser, pues bueno, un resumen de lo que es la actividad de la Unidad Española del Frente. Cielo Rojo y Águilas Azules, como digo, es un ensayo novelado, cuento a través de un personaje ficticio lo que es el recorrido desde el principio hacia el final, hasta el propio final de la unidad en el frente y el retorno a España. Pero bueno, es una aproximación para aquellas personas que igual no les gusta meterse en un ensayo porque es que aquí hay mucho dato, tal, pues bueno, de una forma novelada se están leyendo un ensayo prácticamente, ¿no? Y aquí en este nuevo trabajo, que seguramente te voy a dar aquí, te avanzo en el canal en exclusiva el título de la obra, se llamará La primera escuadrilla azul en el ojo del huracán, ¿no? Precisamente por todo esto que me has comentado. Vamos a hacer un ensayo monográfico solo de lo que es la primera escuadrilla azul. Veremos luego si más adelante hay progresión podemos hacer para el resto de los relevos, pero la idea es jugar con muchas cosas que no se han visto en otros trabajos. Vamos a hacer algunas propuestas, espero que sean del agrado de los lectores, porque van a ver con sus ojos literalmente lo que vieron los españoles. Y esto es algo que todavía no se ha hecho en ningún trabajo previo sobre la escuadrilla azul y que, pues bueno, por desgracia son muy poquitos trabajos, apenas en los libros más generalistas de la División Azul a veces se cita aquí y allá, pero no es algo monográfico. Y ya digo, de la escuadrilla azul hay muy poquitos libros, apenas llegan a 10 libros sobre la escuadrilla azul y fijaros la importancia, ¿no? El trabajo tan bien realizado que hicieron en el frente. Sí que es cierto que es la escuadrilla que, a ver, podemos ver que es la que paga la novatada de ir al frente en pleno invierno, esas organizaciones o relevos no están trillados como ya tendrían el camino avanzado, ¿no? La segunda, la tercera, la cuarta, pero aquí es que aquí se sientan las bases. Luego ya cuando las escuadrillas hacen su trabajo, ya escuadrilla de caza pura y dura, fijaros la cantidad de derribos que tienen otras unidades, otros relevos, ¿no? O sea, estamos hablando de una burrada. Los españoles de la primera hacen 400 y pico servicios de guerra, participan en alrededor de 90 combates aéreos, ¿de acuerdo? Bueno, pues son incontables, insisto, los aparatos y los vehículos que destrozan en tierra. O sea, yo estoy haciendo un listado pormenorizado de todo lo que viene en el historial de operaciones, en el diario de operaciones, y lo que viene en las cifras oficiales que se han publicado en otros libros no lo recogen ni de broma. O sea, yo estoy viendo que hay mucho, mucho, mucho más, pero bueno, intentaremos arrojar luces sobre estos temas y bueno, iremos viendo que las estadísticas las vamos a intentar actualizar un poquito porque estamos descubriendo muchas cosas y bueno, ha merecido la pena todas las sesiones de trabajo que me he metido en el archivo histórico del Ejército del Aire. Y bueno, que te voy a comentar a ti, Sergio, que también como escritor que se estrena en breve, la importancia que tiene el documentarse, el contar con documentación de época para contrastar toda la información y ver que a día de hoy seguimos aprendiendo, ya pues escritores ya igual un poquito con más recorrido como yo, pero que independientemente de los años que se lleve escribiendo y publicando, en cada obra aprendes y cada día aprendes y siempre hay cosas que te sorprenden. Y cualquier escritor, investigador que quiera seguir ahí un poquito haciendo un buen trabajo, yo creo que siempre tiene que tener ese margen de sorpresa, de seguir avanzando, de seguir progresando y verás como, bueno, yo te vaticino una larga carrera, Sergio, ya lo verás,
Pero bueno, esperemos que en breve también puedas disfrutar de este trabajo, que ya digo que se llamará La Primera Escuadrilla Azul en el ojo del huracán. Pues nada, pues yo estaré encantado de poder, como digo, volver a traerte aquí para hablar de este tema más en profundidad y complementar pues este programa. Y sí, efectivamente, subrayo todo lo que has dicho y también se sorprende el espectador, como no, de cuando se le dan estos datos en esta serie de publicaciones, que yo creo que las buenas publicaciones son las que pues aportan cosas que no existen hasta la fecha y que sobre todo cambian la visión, ¿no?, que tenía a lo mejor la gente sobre un acontecimiento en sí. Exacto. Y bueno, pues eso es lo que yo voy a intentar y tú también haces, o sea que perfecto, perfecto. Genial. Bueno, ya sabes, Sergio, que estás de sobra invitado, ya lo sabes que en cuanto tengas la obra en el mercado que esté publicada, tienes que hacer una visita, ya sabes, ¿no?, a nuestro canal Héroes de Guerra 2.0. Aquí saludamos a José Antonio Márquez, que ha aparecido muchas veces aquí también. Pues estás invitado para hablar y que nos cuentes cómo ha sido tu proceso de investigación, de documentación de la obra, cómo la has escrito y que nos comente también, por supuesto, todas las andanzas que estás teniendo por allí, por Normandía, una zona que conoces ya a la perfección. Pues sí, sí, pues nada. No, bueno, tenemos que decir que estoy grabando esto a pocas horas ya de volver a España, o sea Ujú, que sí, sí, sí. El año que viene vendrá cargado también de muchas sorpresas, ujú, que bueno, no quiero adelantar, pero que ya se irán diciendo poco a poco y a ver si podemos también hacer algo en conjunto, como hemos ujú. hablado en privado. Por Así supuesto. que dejo en la descripción los enlaces a estas 2 obras de las que hemos hablado y Ujú. y iremos anunciando cosas para el futuro. Muchas Perfecto. gracias por venir y un saludo a todos. Hasta Hasta pronto. pronto.